¿Tienes una tienda online? Amplifica se encarga de tu logística y despachos. Conócelos en amplifica.io. TecnoGPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl. Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. Kone, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacias Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com. Asociación Chilena del Rifle, ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. People Work, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y les doy la bienvenida a un nuevo viernes con el resumen de Sin Filtro. Esta semana, la polémica del clítoris, colegios en Talcahuano, nuevos constituyentes y, como si fuera poco, crisis en la salud. Ponte cómodo y disfruta del resumen de Sin Filtro. Pero antes, no olvides de suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtro. Cuando lleguemos a 150.000, tenemos un premio increíble. Disfruta lo mejor de la semana. Este es un tema que desde que se está aplicando el tema de la regla de factores y el problema que hemos tenido y cómo se han ido interpretando las distintas circulares de la superintendencia, lo que la Corte Suprema ha llamado desde el año 2010 en adelante, en todos sus discursos del 1 de marzo, es decir, señores del Parlamento, soluciónenlo. Y ahí está la ley corta del gobierno y está la ley que se propuso, una reforma constitucional que se propuso en diciembre del año pasado, que Piñera también presentó un proyecto que se lo rechazaron. Que Piñera también presentó un proyecto en su momento que también se rechazó. Pero este es un tema que hay que resolver porque el problema que tiene esta sentencia es que extiende sus efectos a todos, erga omnes, como decimos los abogados, más allá de Urbi et orbi, para todo el mundo. Entonces, para todos los casos. Entonces, lo que trata de hacer, creo yo, equivocadamente, la excelentísima ministra Vivanco, es que trata de acotar en una entrevista, y no ese es el medio para acotar. Para acotar esto tiene que haber una sentencia judicial que ya producto pero Gabriel, la verdad que se pasó. Entendiendo un poco lo que dice Vivanco. Ella lo que me da la impresión que trata de decir ahora es que esto escapa un poco de las declaraciones en algún momento que hizo gente del gobierno que decía que aquí más o menos a 3 millones de personas afiliadas le van a depositar 1,5 millones. No, si es que eso nunca va a pasar, eso no va a pasar. Pero en algún momento se dio a entender eso. Eso no va a pasar ni aunque haya ley corta, por una razón muy simple, porque al tercer mes, cuarto mes, devolviendo 4.000 millones de pesos por las utilidades que tiene la ISAPRE, esto es matemática pura, quiebran. Y por lo tanto usted no le van a devolver un peso, señora, sea la ley que sea. Entonces, por eso nosotros también propusimos en Demócrata una ley con varios diputados también de derecha y también de centro. Hemos propuesto una ley que se devuelva en acciones de salud, esa es una posibilidad, o la otra es que se aumenten los planes y se baje el costo de la tabla de factores, se aplique la tabla de factores como dice el fallo. Este es un fallo engorroso y cuando la justicia habla de manera engorrosa y se aplica para todos, cosa que en Chile no existe, produce estos efectos de interpretación. La ministra ha tratado de decir, bueno, va a ser solo para los casos en que la gente demandó, pero eso no es lo que dice la sentencia. Entonces, el artículo, hoy día se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional por parte de 43 diputados. 43 diputados, Frente Amplio, Partido Comunista,
respecto al proyecto que nosotros presentamos con la senadora Rincón y el senador Walker, y con Macaya también, y con el senador Macaya, que tiene que ver con el tema del ajuste de la tabla de factores y el aumento de y netear de esa manera la deuda para que no tengamos el problema de 3 millones de personas que se atienden por ISAPRE, 8 millones que se atienden de copago y todo el cuento que puede generar un problema de alerta sanitaria. Entonces el punto está, ¿ya? Y ahí tendrá que dilucidar el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional me quedé pensando en la pasita, que la tienen en un Tribunal Supremo. ¿Todavía está suspendida? Sí, pues. Todavía la tienen suspendida. Levántele la suspensión. Y renuncia Paredes. Pero no, eso, lo importante. Oye, me es gustó que ese hashtag. A ver, ponete este hashtag, Euge. Renuncia Paredes. Si nos sigue baneando, renuncia Paredes. Pómelo, pero tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que determine finalmente. Porque aquí mucho se dijo. Es que están tratando de saltarse el fallo. Yo hoy día leí el requerimiento de los parlamentarios y no dice eso. Dice que esto es un perdonazo. Tampoco es un perdonazo. Dice que solamente contraviene el artículo 6 y 7 de la Constitución, principio de juridicidad, legalidad, y el 76 que dice que no se pueden revivir los casos fenecidos. Y resulta que parece que el caso no estaba tan fenecido porque la misma ministra que dictó el fallo no sabe muy bien cómo se interpreta. A ver, diputado. No, mira, primero yo quiero... Hay sectores que quieren dejar caer la ISAPRE, ¿no? Déjame contarte que Ángela Vivanco fue profesora mía de un ramo que se llamaba bioética y llegaba con bioética en un magíster de Derecho Público, llegaba con una joven de cerca de 20 años, estudiante al lado, que andaba siempre al lado de ella, que era Sí, pues, pero llegaba ahí ese ramo de bioética. No, me confundí. Pero lo que te quería decir... De hecho, yo no tomé ese curso. De hecho, bueno, la cosa es que Ángela Vivanco me merece todos los respetos. Pero es que es una de las cosas más absurdas. Él dice que era yo, entonces era yo. No, pero era un cariño. Para bien, no era yo. Claro, está haciendo un cariño y no aceptó el cariño. Una joven regia guapa. Claro, no, eso no lo dije. Mira, el error que cometió Ángela Vivanco es un error que en primer año de Derecho, en diciembre, te hubieran mandado para marzo al tiro. A ver, ¿cuál es el error? Lo que hace es comentar una cuestión. Todos los abogados, todos los jueces hablan por sus fallos. Es casi una religión que nos enseñan en el primer año de Derecho. Dicho lo anterior, aquí las culpables de todo este problema, y hay que decirlo con todos sus nombres, yo no estoy en contra de la ISAPRE, de la salud privada y de la educación privada. Usted está en la ISAPRE. Por eso yo no estoy en contra de eso. Lo que sí estoy en contra, y hay que decirlo, es de las características abusivas que tienen las ISAPRE. Eso no es lo mismo que tener un sistema privado de salud, sino que de las conductas abusivas. El año 2010 se dictó una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Pero la ISAPRE dijeron, no vamos a tener problemas. Después hubo miles de sentencias, pero como ellos son dueños de mucho dinero y de muchos medios y muchas cosas, le echaron para adelante. Todo esto lo han provocado la ISAPRE. Hoy día se le juzga injustificadamente, creo yo, al gobierno respecto a una decisión, pero los que han causado esto son la ISAPRE. Fíjate que es injusto el sistema de salud privada que existe, en el sentido que, por ejemplo, primero, solo se hace cargo el 20% de los que tienen más recursos, por lo tanto, el 7%, que llega a ser hasta un 10% de la cotización, agarra una cantidad de dinero, mientras que el sector público se tiene que hacer cargo de más bajos sueldos y, aparte de eso, de los que no tienen sueldo. Entonces, obviamente que el sistema público va a ser peor que el sistema privado, pero como si fuera poco, se dan el lujo de elegir que las mujeres no, o le suben el plan, o que los ancianos no, etcétera. Eso es aberrante, eso no es defender un sistema privado. El sistema privado de salud, yo podría estar de acuerdo, pero un sistema privado de tamaña injusticia es una cuestión que no podemos tolerar y por lo tanto los culpables de esto han sido la ISAPRE. Cori Juve. Sí, yo creo que el diputado da en el clavo en algunos puntos, pero es muy impreciso en otros, ¿ya? Que usted no era el ayudante, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo estaba en otra, estábamos corriendo una generación, así que no podría haber sido alumna de la ministra Vivanco, pero le tengo mucha estima. Eso no significa que esté de acuerdo con lo que ella señala, pero le tengo mucha estima a la ministra Vivanco y mucho respeto también como profesora. Ahora, ¿cuáles son las imprecisiones? Es correcto lo que dice el diputado respecto del Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional, ¿cierto?, parte de los criterios de la tabla de factores. Para quienes nos están viendo en la casa, el hecho de ser mujer y el hecho de ser más avanzada en edad implicaba o permitía a las ISAPRES poder subir los planes de ISAPRE, ¿ya? Claro, exactamente. Y eso se derogó de la norma, ¿ya? Porque la Tribunal Constitucional a partir del 2005 tiene la posibilidad de poder derogar, sacar del ordenamiento jurídico eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a partir de eso? El tema no fue que la pelota se le dieran a la ISAPRE, y esto no es por defender la ISAPRE, sino que la pelota la tenía el Congreso y la tenía el Ejecutivo, los distintos ejecutivos, desde el 2010.
se sabía que esto finalmente era una bomba de tiempo y es por eso que se empezó a judicializar todos los casos de la ISAPRE. Fue tanto y tan burdo llegó a ser que incluso cuando uno se metía a la página web del Poder Judicial había un banner especial para usted quiere meter su recurso de protección respecto del alza de ISAPRE, toque aquí. O sea, ese fue el nivel de judicialización de esos casos. Entonces, primero, el primer responsable acá fue el Estado, que falló. Falló el Congreso, los distintos congresos, falló el Ejecutivo, y esto finalmente se podría haber evitado si hace 13 años atrás se hubiera hecho cargo el Estado de esto. Ahora, un segundo punto tiene que ver también ahora con cómo se soluciona el problema. Y desde esa perspectiva, acá la Corte creo que comete un error, porque han habido dos, comillas, fallos. Está el primer fallo que no se entiende nada, que fue lo que dijo Gabriela Lamparte, que trata de aplicar por efectos generales, cosa que no puede hacer la Corte Suprema. Y segundo lugar, después viene una aclaración, un fallo aclaratorio, donde lo que se señala es, oiga gobierno, oiga Congreso, no me digan a mí, Corte, cómo se tiene que cumplir el fallo. Eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Entonces, la Corte Suprema ya había hablado respecto a este punto. Por lo tanto, el hecho de volver a abrir el tema por parte de la ministra Vivanco, por parte de las declaraciones y también lo que se está señalando, evidentemente que yo creo que es un error. Y cierro con esto. Por parte del gobierno, ¿qué es lo que hace el gobierno con el proyecto de ley corta ISAPRE? Fíjense que el fallo inicial le dio 6 meses al gobierno para presentar el proyecto de ley en materia de ISAPRE para solucionar este tema. ¿Saben cuándo lo presentó? 22 días antes de que se venciera ese plazo. 22 días antes. Entonces, eso te demuestra, ¿cierto?, dónde está, que no le interesaba mucho este tema y que ojalá pasara colado para poder cumplir con un gran anhelo que tiene el presidente y su coalición, que es terminar con el sistema privado. El punto es que el eje está centrado en la ISAPRE. Y el eje no está centrado en las personas que se van a ver perjudicadas por esto. Y no solamente son los afiliados de ISAPRE, son todas aquellas personas que se atienden en FONASA, pero que también tienen la posibilidad de ir a establecimientos privados de salud. Esos establecimientos van a quebrar, porque el 60% de la deuda se tiene con respecto a esos establecimientos privados. Fabián. No, yo una cosa breve, porque a mí lo que me llama la atención es que acá no es que hubo una aclaración del criterio. Acá hubo un cambio de criterio. O sea, la vocera de la Corte Suprema, en una entrevista el 16 de marzo de este mismo año, en Diario Financiero, y ustedes lo pueden buscar, explica cuál es el significado del fallo y explica que efectivamente tiene un efecto general. Y dice que es la superintendencia o el superintendente que tiene que establecer los criterios de interpretación de cuánto se tiene que pagar, o sea, cuánto es el monto. Pero la interpretación era clara y ahora hay un cambio de criterio. A mí ¿Y eso por me qué parece, este cambio de criterio usted eso cree? es lo que mismo yo me pregunto. ¿Pero usted qué cree? Eso es lo mismo que yo me ¿Pero pregunto. usted qué especula? ¿Qué Yo huele, Fabián? yo lo que sí he notado, y eso es evidente, es que ha habido... ¿Se dio cuenta que el fallo era malo? Yo creo que lo que ha habido, y eso lo hemos visto durante la prensa durante todos estos días y estos meses, es que había un lobby y una presión enorme de la ISAPRE. Sí, porque es evidente, No, evidente, lo han dicho, lo han siempre. sacado en los medios de comunicación, incluso pagando incentivos, o sea, descarado, digamos, el lobby que ha hecho la ISAPRE es que nadie puede tapar, quien quiera taparlo es tapar el sol con un dedo. Fabián, Entonces, yo quiero dejar ese punto, y eso ha implicado en todo el mundo político, porque obviamente acá hay una disputa sobre las leyes, hay algunas leyes que son un poquito mejores, que netean para arriba, en fin. Hay de todo tipo. Entonces a mí lo que me parece que hay que dejar claro es que acá hay un lobby enorme, una presión enorme, y obviamente que no es un tema de que acá Constanza dice de que la judicialización la judicialización fue una opción que tomaron la ISAPRE. Fabián, no fue solamente. ¿Tú estás diciendo entonces que la ISAPRE presionaron a la ministra de la Corte? Yo no puedo sostener que hayan tenido una reunión ni hayan hecho, no puedo sostenerlo, evidentemente. Pero es evidente y todo el mundo sabe que la industria tiene un poder muy grande, y además que tiene un poder muy grande porque recibe mucha plata del Estado también la salud privada. Hay mucha plata del Estado que se va a la salud privada. Entonces es una industria muy grande que tiene una influencia enorme y que obviamente, al igual como han dicho todos ustedes, no la quieren dejar caer de ninguna manera. Aquí hay derecho a réplica, ¿no? Claudia, para allá. Derecho a réplica, Es complicado instalar que si la ley se presentó 20 días antes, eso yo creo que no corresponde. ¿Por qué? Porque precisamente hay un tema de seriedad en las cosas que se presentan y cómo se trabajan, en el entendido de que precisamente hoy día tenemos que resguardar que el sistema público de salud no colapse producto de lo que está ocurriendo con un seguro de salud privado que en el fondo tuvo alzas injustificadas de precios en un grupo de la población.
eso no quiere decir que precisamente sea que no nos importe como gobierno este tema, muy por el contrario, sino que se le dé el peso para presentar algo que realmente menos mal la Claudia está diciendo eso, por fin, porque yo he venido como 18 programas donde han dicho todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ha habido lo que aquí ha dicho el Frente Amplio una y otra vez, y en eso estoy de acuerdo con el diputado. Yo creo que las ISAPRES aquí son gran parte de las gran culpables, creo que el Estado también lo fue, porque durante años la Corte Suprema advirtió este punto, y por lo tanto, un momentito, pero aquí me parece súper grave que alguien diga que una ministra de la Corte Suprema puede haber sido presionada para mirar de otra manera un fallo. Yo creo que eso uno no lo puede dejar pasar así, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la Connie, el que pone las reglas del juego es el Estado. Aquí el que falló efectivamente es el Estado, fue el Congreso. Que las ISAPRES podrían haberse adelantado a este problema y podrían también haber presionado, por supuesto que sí, no la exculpa tampoco de su responsabilidad. Pero acá lo que a uno le deja la duda al final, porque es erróneo decir que solamente son 3 millones de personas. Es todo el sistema el que está hoy día afectado si esto fracasa. Entonces, yo entiendo la preocupación en el retraso de la presentación y entiendo también la responsabilidad que tiene que tener tanto la superintendencia como el gobierno en buscar un camino justo. Llevamos más de 10 años en este problema y primero la Corte se mete y termina haciendo leyes con sus, digamos, con sus dictámenes, con sus fallos. Pero hoy día lo que pasa en la Corte Suprema a mí me parece grave porque nos están quitando la certidumbre, o sea, estamos todos más allá de nuestras visiones sin entender qué está pasando, porque el presidente hace lo correcto, dice yo me entero no por la prensa sino yo por los fallos, entonces creo que en esto yo espero que exista una voluntad, se aclare en términos legales, pero también en la voluntad, porque en esto sí efectivamente el gobierno va a tener que tomar una decisión política que es apoyar a que las ISAPRES no se terminen. Y eso es lo que uno dice, bueno, por algo se demoran, esa lucha ideológica donde el presidente choca con la realidad y donde dice me puede colapsar y sería mucho más grave que el Transantiago que esto fregara, porque no son los 3 millones, son los 18, ¿cuántos somos hoy día? 18 millones y algo. Las declaraciones de la ministra finalmente lo que terminan haciendo es restándole credibilidad a un poder judicial y abre paso a que uno pueda pensar cualquier cosa. Yo no quiero aseverar nada, pero en el fondo quiero... ¿Pero usted piensa más o menos lo que piensa Fabián o no? Yo no me quiero meter en eso, pero sí quiero decir que no corresponde que una ministra de la Corte se desdiga por declaraciones de algo, sobre todo un tema tan polémico como es este, que nos ha tenido una incertidumbre, que estamos todos atentos a ver qué ocurre, que es un tema que no es ajeno a la población, que es sobre todo afecta a la clase media. Entonces para mí es algo irresponsable las declaraciones de la ministra y pone más dificultades a algo que ya está siendo complejo, porque hay precisamente, y no hay que desconocer, que al interior de la coalición de gobierno precisamente hay miradas opuestas que tienen que ver con cómo se mantienen o no se mantienen las ISAPRES. A mi modo de ver, y muy en particular, creo yo que efectivamente hoy día no estoy de acuerdo con el negocio de las ISAPRES, pero hoy día no es el minuto para, a raíz de este fallo, hacerlas caer, porque se transformaría en un gran problema de salud pública. Bueno, igual es interesante escuchar eso, y muy interesante escuchar eso que acaba de decir Claudia, y me parece súper bueno que ella lo diga, viniendo de la coalición de gobierno, porque quienes hemos tratado de solucionar el problema, no porque le tengamos cariño a la ISAPRES, sino por el problema que tiene como impacto. El problema aquí, esa es la pregunta, ¿quién no odia a su ISAPRES? Yo creo que quienes estamos en ISAPRES no les tenemos mucho cariño. Yo tengo al menos 3 recursos de protección presentados contra ellos por subir el Oiga, en parte usted le tiene recursos metidos a todos. Entonces, lo que quiero decir... Los compre por mayor. Oiga, ¿y al Aloncón cuándo? No, ese fue Aldo Duque, no fue yo. No, pero yo creo que el punto aquí está en una decisión que tiene que tomar el presidente de la República como poder colegislador esencial en una república presidencial. Él tiene que optar por matar las ISAPRES, que es lo que viene en su programa de gobierno, o bien hacer lo que hace un presidente. ¿Pero usted cree que va a matar la ISAPRES? O hacer que se encuentre con la realidad y decir, bueno, entonces lamentablemente no es el minuto para transitar. Podemos tener una discusión posterior respecto de cuál es el mejor sistema de salud, pero si lo hacemos hoy día de rompe y va a quedar. ¿Ustedes creen que el presidente quiere matar la ISAPRES o está ganando un poco de tiempo y la está chuleando, la está tirando mal córner? Yo creo que hay sectores de la coalición, lo dijo la misma Claudia muy bien. Yo creo que hay sectores de la coalición que creen
que las ISAPRES tienen que terminar Claro, como pero un sistema eso seguro. es legítimo. Y eso es legítimo. Eso es legítimo. No tiene nada de malo. Pero no es el minuto. Tenemos No, un el problema, minuto. tenemos un La problema dice muy súper bien. grave. Tenemos un problema súper grave. Este es un problema muy grave. Primero, la ministra, hoy día yo comparto lo que hemos señalado todos, la ministra se equivocó de una manera garrafal porque puso en entredicho un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Es decir, si yo mañana no pago una deuda a través de una sentencia, podré decir, ¿por qué no puedo hacerlo si lo hacen otros? Se rompe el principio fundamental del Estado de Derecho. Segundo, si efectivamente se cumple, hay una quiebra. Y entonces todas esas personas, como decía el mismo Gabriel, van a ir a buscar la plata, pero no va a haber plata porque las empresas van a estar quebradas. Obvio. Luego lo que podría realizarse, por eso que es un poquito, no tiene solo efecto relativo, porque aquí lo que se criticó la sentencia es la tabla propiamente tal, y por eso que tiene un impacto mayor. Tiene un impacto no relativo, sino para todo. No del artículo 3 de la relatividad de la sentencia, ¿ya? Pero me refiero a que aquí es una situación súper compleja, porque si se varía, por ejemplo, por el Congreso las tablas. Ayer, por ejemplo, yo leía en el Mercurio una cuestión Meller hablaba una cuestión, me acuerdo el economista, señalaba que aquí lo que había que hacer era una comisión interministerial que tratara de elaborar y que estudiara, por ejemplo, la solución respecto de la evaluación de las tablas, que no considerara los 1.400 millones de dólares, sino que también considerara las pérdidas y hiciera un mayor racionamiento de las tablas. Si eso lo hace el Congreso, estimados contertulios, la gente va a volver a salir a las calles. Si estamos en un zapato chino de una dimensión extraordinariamente grande, porque las ISAPRES, insisto, nos metieron en una cuestión donde le dieron y le dieron y le dieron y no les importó nada más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir de principio a fin, pero hay un punto. Cuando nosotros planteamos soluciones, y cuando digo nosotros, lo planteó senadores del Partido Demócrata, lo planteó RN, lo planteó la UDI, cuando lo hicimos, hubo gente que nos habló de perdonazo, que nos atosigó por las redes sociales, incluso salió una minuta de La Moneda con nombre y apellido a qué diputados y senadores dispararle. Entonces yo agradezco que la coalición de gobierno empiece a ver con cierta realidad que esto es una situación no de perdonazo, sino que de realidad pura y dura. Connie. Sí, no, yo simplemente también valorar lo que señala Claudia, que entiendo que es representante, o más bien de la coalición de gobierno, porque claro, si uno piensa o dice, bueno, el presidente Boric quiere terminar con la ISAPRE, bueno, es lo que dice su programa de gobierno. O sea, en su programa de gobierno, si no me falla la memoria, creo que en la página 26 dice, generaremos un sistema universal de salud a través de un fondo universal de salud, pasando las ISAPRES a ser seguros complementarios, voluntarios, regulados por la Superintendencia de Salud. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, es lo que piensa el presidente y su coalición. Pero no hay que ir tan atrás tampoco, para no seguir con esto de, bueno, pucha, el presidente puede cambiar de opinión. Bueno, pues uno va al proyecto de ley que presentó 22 días antes que venciera el plazo, dice exactamente lo mismo. Porque se hace cargo, comillas, del tema, señalando que pueden haber seguros complementarios de salud. Es decir, convenientemente, también estamos planteando y planteando como una excusa, ¿cierto? El fallo de la Corte Suprema, hablando a través del proyecto de ley, diciendo, mire, las ISAPRES no van a existir, así que va a haber un seguro complementario de salud. Por eso es complejo, ¿ya? Por eso es muy complejo el tema de cuál va a ser la prioridad que va a tener el gobierno hoy día, porque hasta el momento, el proyecto de ley que está sobre la mesa es coherente con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que implica terminar con la ISAPRE. No, mira, yo dejo una cosa, porque yo creo que si uno ve efectivamente lo que ha hecho el gobierno con el tema de la ISAPRE, es precisamente no dejar caer a la industria. O sea, en eso tienen razón de que el programa original... Yo lo que quiero decir es que este relato de que la única alternativa, porque acá hay una... Mira, estamos partiendo... No, pero déjame terminar. Hay una crisis del sistema de salud de las ISAPRES, una crisis estructural que como tú dijiste, se viene acumulando hace años. Entonces, ante esa crisis, la única alternativa sería salvar a la ISAPRE. No, yo creo que instalar ese relato es cerrar la puerta, para ver otra alternativa. Yo cambiaría el eje del debate, y diría, bueno, ¿cómo hacemos? Primero, obviamente, para que las ISAPRES, lo mínimo, que paguen lo que deben, ¿cierto? Lo que pagaron sobre... ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay muchas... Hombre, estamos en el problema de los recursos. ¿Sabes lo que pasa? Que la derecha lo que dice... Mira, déjame terminar. Dicen no se puede hacer, pero cuando hay que discutir, por ejemplo, reforma tributaria, o cuando hay que discutir cuestiones más estructurales, por ejemplo, de dónde provienen los recursos del Estado, como los recursos naturales, se niegan. Entonces yo lo que estoy en contra es este relato de que la única forma, la única alternativa es salvar el sistema de salud privado y no poner el foco en una reforma estructural al sistema de salud pública, que yo creo que acá están todos de acuerdo,
Fabián, está totalmente abandonado. Todo lo que tú estás diciendo suena extraordinario y me encanta el panfleto. Es que suena, pero a ver, ¿cómo le respondemos a 3 millones de chilenos que se atienden en ISAPRE? ¿Cómo le respondemos a aquellos que se atienden con copago y con bono de libre disposición en clínicas, que son 8 millones de chilenos? ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo hacemos que 3 millones se trasladen al sistema público? ¿Cómo hacemos si agregamos el seguro complementario? ¿Cómo hacemos para que esos seguros complementarios tomen a 300.000 personas que están hoy día enfermas o bien que tienen una preexistencia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Porque, bueno, Fabián, ¿sabes lo que me pasa? Que Fabián, pero déjame terminar porque yo no te interrumpí. A mí hay algo que valoro de la Claudia, que por último está tocándose con la realidad y dice, sí, no es el minuto. Pero lo que yo escucho de ti son una serie de panfletos. No, que tendrán que pagar. ¿Y cómo pagan 1.400 millones de dólares? El problema es que ante una crisis de la salud privada no se pone el foco en la discusión de cómo se fortalece la salud pública. Eso está ausente del debate. Pero ¿cómo está ausente el debate si es lo que estamos debatiendo aquí? El proyecto de ley que presentaron ustedes, el proyecto de ley que presentó el gobierno, tiene que ver con cómo hacer que paguen de alguna o no las ISAPRE. Porque ese es el problema y hoy día, el debate central, el debate que realmente creo que le importa al 80% de las personas que están en FONASA y la gran mayoría de las personas que se atienden a la salud pública es cómo se mejora la salud, de cómo se hace un sistema nacional de salud pública que sea universal. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Una pregunta, respóndela, por favor, sin panfleto. ¿Cómo solucionas tú el problema frente a ISAPRES que tienen utilidades y que tienen que pagar 1.400 millones de dólares? Que tenemos a 8 millones de chilenos probablemente afectados en su salud, que hay gente con preexistencia y que hay gente que se puede morir producto de esta crisis sanitaria. ¿Cómo lo solucionas tú? Pero si yo soy muy claro en ese punto. Pero acá evidentemente soy la buena fiesta del panel. Yo creo que si hay una empresa privada de que por abusar de los usuarios no puede sobrevivir, esa empresa tiene que quebrar. Es así. ¿Y qué hacemos con los usuarios? Y eso tiene que... ¿Y qué hacemos con los 8 millones de personas? Tiene que fortalecerse el sistema de salud pública, un sistema nacional de salud pública que sea universal, que sea financiado efectivamente por impuestos a las grandes riquezas, por la... Ese día, señor. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo. Confía en Te Observo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología. Potencia la seguridad de tu empresa, de tu industria y hogar. Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Y aprovecho de saludar cariñosamente a mis amigos de Talca. Farmacia Socorro, una farmacia talquina con tradición en la ciudad. Un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Ya lo sabes, Socorro, las farmacias de Talca. Búscala en www.socorro.cl. Y ojo, por WhatsApp, e-commerce, despacho a domicilio. Farmacia Socorro, tradición talquina. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una plataforma única con PeopleWork. Perdona que te interrumpa un poquito, sé que estás disfrutando de Sin Filtro, pero quiero recordarte que pronto se viene otro programa más, Indultados. Prepárate. En noviembre pasado se anunció la conformación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que busca justamente sentar las bases para una solución duradera, justamente en el tema del conflicto con el pueblo mapuche. Y esto empieza a funcionar y entra en funcionamiento en el mes de junio de este año.
Yo creo que el diálogo siempre es la solución. Y claramente, una de las razones del recrudecimiento, a mi juicio, una de las razones del recrudecimiento de la violencia en la Araucanía, probablemente, al menos una de las tesis que a mí me parece más razonable, es que el gobierno ha tenido éxitos en la detención de los cabecillas de la CAM. Y por lo tanto es evidente que hay una reacción justamente a esos éxitos. Y éxitos procesables en el Ministerio Público, no solo detenciones. Yo creo que esa es una reacción. Ahora, es un tema simple de resolver, pero no se ha resuelto hace más de 150 años. A ver, Pancho, después voy con la mano. Yo creo que acá este gobierno en particular y sobre todo los amigos del Frente Amplio llegan tarde. Y llegan tarde por definiciones de carácter ideológica. Cuando ellos eran oposición, cuando ustedes eran oposición, nunca quisieron reconocer que en la Araucanía había terrorismo, pese a que habían hechos concretos donde familias eran intimidadas de forma sistemática con el único objetivo de causar terror en la población para que el gobierno adoptara medidas respecto a la restitución de tierra. Se daban los elementos al menos conceptuales. Y ustedes siempre dijeron no es terrorismo. Y lo dijeron públicamente muchas veces. Y hablaban de un concepto que yo creo que a los vecinos de la Araucanía, como Eduardo, les molestaba, que hablaban de violencia rural. Porque decían que eran hechos aislados de violencia rural particular, pero que no era terrorismo. Cuando llegan al gobierno empiezan a madurar un poquito. Ahora están como en 14 años. Ustedes llegaron como el gobierno como con 10. Ahora están como en 14. Entonces están diciendo, no, acá hay terrorismo. Y lo dice el presidente de la República. Y dice que hay actos terroristas en la macrozona sur. Y lo dice la ministra del Interior, que hay actos terroristas en la macrozona sur. El problema es que también llegaron tarde como políticos y tienen que hacerse responsables de eso cuando les tocaba legislar los estados de excepción constitucional. Porque primero no los querían. Primero los votaban en contra. Los rechazaron todos en el gobierno anterior. Cuando llegaron al gobierno, maduraron, pasaron de 10 años a 12 años, 14 años y dijeron sí, vamos a aprobar los estados de excepción constitucional, pero acotados. ¿Acotados a qué? A las rutas principales dentro de la Araucanía, dándole básicamente un GPS de acción a los terroristas. Después vuelven a llegar tarde porque ahora nos están diciendo, ¿saben qué? Llevamos un año o dos de gobierno. Nos equivocamos de nuevo. Porque no fuimos capaces de tener un estado de excepción desatado abiertamente en el sur. Pero a ti que te gusta hablar de cifras. Acá lo reconoce que han bajado. Lo importante es que ustedes siguen llegando tarde, pero siguen reconociendo. Siguen reconociendo que lo están haciendo mal, llegan tarde, pero van rectificando. El problema es que ese año, 2 meses que ustedes se demoraron en rectificar, son cientos de víctimas de la Araucanía. Y yo tengo problemas de fondo también con ustedes. Y también, lamentablemente, la gloria se fue porque hay una ley que se llama Ley Antiterrorista, que efectivamente es de bajísima aplicación en Chile, que tiene estándares probatorios que no permiten su utilización y que todo el mundo recomienda modificarla. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. El problema es que este gobierno en particular, en el año 2 que lleva instalado en el gobierno, no ha sido capaz de presentar ningún proyecto para modificar la ley antiterrorista y no le ha colocado suma urgencia a ninguno de los proyectos que hay en el Congreso para modificar la ley antiterrorista. En el Congreso en la actualidad hay dos, esto ustedes lo deberían saber, hay 2 boletines tramitándose para modificar la ley antiterrorista, el 9692-07 y el 9969-007. Durante el gobierno anterior de Piñera se le pusieron 49 urgencias a estos proyectos. 49. 34 simples, 13 de suma urgencia, 2 de discusión inmediata. ¿Saben cuántas urgencias le ha puesto este gobierno? 0. ¿Saben cuántas querellas ha presentado este gobierno por la ley terrorista? 0. Ese es el gobierno de Gabriel Boric. Un gobierno que se demora en entender que hay terrorismo en Chile. Gobierno presenta modificaciones al estado de excepción. Más atribuciones y aumento de presupuesto. De abajo dice, el Congreso deberá entregar mayores recursos ante el aumento de contingente que implica la ampliación de la estrategia militar que propuso el gobierno. A ver, Maca, y después te quiero preguntar algo a ti, Valeria. Después contigo, Jorge. Sí, a ver, aquí lo que está ocurriendo y la situación hoy día de Victoria, que es la más reciente, es bastante grave porque nosotros tenemos que entregar, y obviamente la responsabilidad es principalmente de gobierno, una educación de calidad, una educación segura y una educación libre. Y eso es lo que va a permitir que nuestro país crezca y realmente haya una igualdad de oportunidades. Quemar una escuela rural es totalmente demencial. No se entiende que hablemos de un conflicto mapuche o de que esto se va a resolver con el diálogo cuando terroristas queman escuelas. Y se les olvida que detrás de esas escuelas hay familias, hay personas y hay niños a los que le estamos dando un pésimo ejemplo de seguridad, que el gobierno le está dando un pésimo ejemplo en materia de seguridad. Primero, porque es responsable de permitir que siga avanzando el terrorismo en la Araucanía, porque además se suspenden clases por los narcofunerales, porque hay procedimientos de
Operación Daisy, como teníamos antes nosotros por los sismos, pero de ahora para protegerse de las balaceras. Y esa es una situación muy grave. Ese es el ejemplo que hoy día le estamos dando a los niños, normalizando algo que no puede ser normal, como el terrorismo y el narcotráfico. Javier, tú dices y en que no eso hay tiene terrorismo responsabilidad ya. el gobierno. Sí. ¿Tú Pero, sostienes mira, que no hay terrorismo? Voy a partir primero condenando el hecho de la quema de una escuela. Es un delito y los responsables tienen que ser sancionados. Igual pasa con muchos jardines y escuelas en la región metropolitana que son saqueados prácticamente constantemente y que impiden el derecho a la educación de muchos menores. Eso es completamente repudiable. Yo no tengo ninguna simpatía con el lumpen. Pero Javier, ¿tú sigues sosteniendo que no hay terrorismo? Yo creo que, mire, es que son dependiendo de la definición que tú das. Si ya, pero el sí estándar, o no. No, pues que no es una respuesta sí o no, porque uno podría decir el tren de Araguas genera terror en la población y todos estaríamos de acuerdo con que genera terror en la población. Sí, pero es crimen organizado. Si es que la estos casos no generan terror en la población. Yo distinguiría las tres dimensiones que existen. O sea, por ejemplo, conforme a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el terrorismo, que la última visita la realizó después de el caso Luxinger-Mackay, porque son estándares universales en torno a lo que se llama terrorismo y que también lo ocupa la Cruz Roja para diferenciar los grados de conflicto. Bajo esa perspectiva, no hay terrorismo en Chile, no llegamos a los niveles que se consideran terroristas. Eso no significa que no haya delitos. La segunda dimensión, la ley antiterrorista, Pancho ya dijo algunos elementos, lo criticable, también la Corte Interamericana dijo que es vulnerable al debido proceso, hay modificaciones en cambio, se discutirá dependiendo cómo se quiere... No, eso en Chile se modificó, esas recomendaciones de modificar la ley terrorista respecto al debido proceso ya está... No se modificó, no se ha cambiado, todavía pues, y por eso el gobierno no lo aplica, porque si tú formulas... Hay una modificación que ya se realizó, hay otras que a ti no te gusten, pero hemos avanzado. Sí, ni siquiera lo estoy mencionando como me gusta o no me gusta, hay un estándar que te permite hoy día tener testigos sin rostro, que se criticó la ley antiterrorista, pero que también te lo permite el Código Procesal Penal y en la discusión que se está dando. Y la 20.000 también, ¿no? Sí, pero lo que voy es, no se ha modificado esa ley antiterrorista, que no cumple con estándares básicos de derechos humanos. Se podría dar una discusión que se califica por terrorismo, esa va a ser la discusión legislativa, pero hoy en día en Chile, condenas de personas mapuches por ley antiterrorista, existe solo una, mencionada el caso de Raúl Castro Antipán, que un agente, me equivoqué, no era la ANI, era la Dipolcar. Luego, tercero, si tú me dices que hay terror en la población, por supuesto que hay terror. También hay terror en las comunidades mapuches por grupos como el de Gloria Navellán del APRA, que ha amenazado también con acciones de violencia y que se dio, me imagino bien, en el caso de Victoria. Tú mencionas que hubo mapuches que se tomaron en el municipio, eso fue efectivo. ¿Y cómo lo sacaron? A punta de balazo. Pero tú participaste ahí, estabas con comunidades mapuches sacándolo en Victoria. Era gente que lo único que quería. ¿Y en Curacautín también? En Curacautín también. ¿Y tú avalas esas acciones donde hubo personas baleadas? ¿Por qué se llega a esa acción? Porque Sí, el alcalde, el gobernador de la región... O sea, tú avalas que en un delito, por ejemplo, se vienen a tomar acá el programa y hay que sacar a gente terrorismo, entonces ¿con qué ganas de preguntas? Lo que ocurrió en Curacautín, lo que ocurrió en Victoria, en Traiguén y en Ercilla, porque esas dos las quemaron, lo que ocurrió fue la falta absoluta de Estado. Fue la autotutela. ¿Y tú avalas la autotutela? ¿Tú la avalas? No, lo que yo avalo es que el Estado haga su pega. Y cuando el Estado no hace su pega, llega a esas situaciones extremas como la esta. situación. Yo te estoy preguntando si avalas la autotutela No avalo de la esas autotutela. personas que sacaron a punta de balazo a los mapuches en los municipios. Para empezar, no hubo ningún balazo. Al menos en la Victoria no hubo ningún balazo. Hay dos formalizaciones, hay dos procesos penales que se están investigando por la sacada de personas mapuches baleadas. No, en Victoria no hubo ningún balazo. Perdigores, no. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de fondo. El problema de fondo es que cuando tú tienes autoridades como el alcalde de Victoria, que lleva una semana con la municipalidad tomada, municipalidad en la que nos atendemos personas mapuche y no mapuche, evidentemente que se genera un problema porque es la ausencia total de Estado. Entonces, yo no avalo la autotutela, pero lo que ocurrió en Victoria, lo que ocurrió en Curacautín hace 2 años, es un síntoma de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Si el Estado no se hace cargo de la seguridad, que es su principal función por lo demás, vas a llegar a situaciones límites y extremas como esta que nadie quiere que ocurran. Por eso lo que nosotros debiésemos discutir, y lo primero que nos debiésemos poner de acuerdo, es si es que grupos como la CAM, como la Resistencia Mapuche Lafkenche, como la Resistencia Mapuche Mayeco, son grupos que debiesen existir en democracia. Como APRA, yo creo que no. Mantrizano. Pero no puedes comparar lo que hace APRA. ¿Qué atentados se ha adjudicado a APRA? ¿Qué atentados se ha adjudicado a APRA? Hay personas formalizadas. Pero si yo vivo en la Araucanía, yo estoy estudiando un examen al lado de mi casa, mataron a Juan Barro. Y yo he asesorado comunidades mapuches del Golfo Arauco y sé de lo que te estoy hablando. La gente hoy en la tierra corre a los mapuches
muchas veces a punta de balazo, y no hay Estado de Derecho que está ahí protegiendo a la gente mapuche. Así que no me vengas a decir eso. Y hay una serie. Y existen una serie. Tú no me subas el tono. Cuando quieras te invito a la Araucanía. Cuando quieras te invito a la Araucanía. Te invito a conversar. Al pueblo mapuche. Te invito a conversar. Te invito a conversar con las comunidades mapuches que hoy día tienen miedo. Que hoy día tienen miedo de los terroristas. En un error de hecho grave. Te invito a la Araucanía, cuando quieras, a que vayamos a las comunidades. Es que, ¿sabes qué? A mí me han corrido a bala, y te voy a decir, a mí me han corrido a bala de la cordillera Nahuelbuta por las madereras. ¿Ya está hecha la denuncia? Justamente, no la hice, por supuesto que no la hice. Pero he sido corrido a bala, a mí me consta. No pasa nada. A mí me consta, no me preguntaron absolutamente nada. Nosotros fuimos a ver el emplazamiento de una central de pasada contra la que nosotros interpusimos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción. Y yo fui corrido a bala por un guardia de la madera. Nosotros estábamos haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Y de hecho se impide que el pueblo mapuche pueda transitar libremente por el territorio, por territorios que han sido ancestrales. Te invito a que hagas público quién fue el nombre de la madera para que lo denunciemos y lo busquemos. Pero si no tienes los cojones para hacer eso, no venga a invitar historia. Nombre, apellido, quién fue, porque investigando si te me parece grave. Me parece grave. En el 2010 estaba probablemente nombre y apellido de la empresa a la que le estás imputando el delito. Y yo te acompaño a hacer la denuncia. Pero da el nombre y el apellido. En todo caso. Pancho Rego, después contigo, Pepe Toro. Por favor, yo no quiero que caigamos en intentar pensar siquiera que que el pueblo mapuche en su conjunto es terrorista. ¿Ya? Y lamentablemente cuando escucho a Gustavo como que se va a entender eso, entonces quiero ser bastante claro en que acá lo que estamos viendo, tranquilo Gustavo, yo no voy a subir el tono, no te voy a interrumpir, no voy a caer en alterarse, tranquilo. Así que no me vengas Gustavo, a hablar de subir el tono. Lo único que te estoy diciendo es que incurres en... Tranquilo, Gustavo. No, si estoy tranquilo. Relájese, lo que pasa es que dices mentira. Tómese 2 segundos. De esas cosas que no corresponden a la realidad. 5 segundos lo que va a decir. Usted relájese, amigo. Yo estoy cuando termine de hablar, usted se tira con todo. Yo no me voy del programa. Dale, amigo. No, tranquilo. Sí sé. Sí sé. Entonces, yo ya te controlé, ¿cierto? Estamos tranquilos. Entonces, acá es importante... Tranquilo, amigo. No me hables de esa manera porque esa es una manifestación de violencia pasiva que permanentemente realizas en contra de todos aquellos que no están de acuerdo contigo. Siendo agresivo con este panel. Muchachos, ya. Para nada. Tranquilo. Eres conocido. De verdad. Tranquilo. Sí, por eso. Vamos, tranquilo, Gustavo. Relájese. ¿Qué es importante acá? Entender que acá las víctimas que están sufriendo hoy día de terrorismo son mapuches y no mapuches. Entonces, cuando a ti te queman una escuelita donde se atienden hoy en día personas que son mapuches y no mapuches, las víctimas es la sociedad chilena en su conjunto. Por favor, es la sociedad chilena en su conjunto. Y APRA en particular, que es una asociación de víctimas del terrorismo. Y no es del terrorismo mapuche o no mapuche. Saquemos esas calificaciones. Son víctimas del terrorismo. Así de claro, así de puntual. Por favor, Gustavo, seamos claros en eso. Nada más, amigo. Sí, a ver, Logan, usted... Sí, no, es que estaba primero él. Estaba Pepe, primero ya. el Pepe. No, sí, pues sí, pero sí. Creo que aquí hay que poner la pelota al piso y este efectivamente es un problema de Estado. Exacto, amigo. Y que lleva más de 10 años. Y que ningún gobierno, de ningún color político, se ha hecho cargo. Así es. Y que esta ministra del Interior ha reconocido institucionalmente desde el gobierno que existe terrorismo. Y eso ya es un avance. Y este gobierno ha empezado 23 estados de emergencia. 22 estados de emergencia. Y correrá a generar mayores condiciones de seguridad. Pero tenemos que sentarnos todos y ponerle un enfoque que nos permita resolver el problema. Porque desde posiciones completamente contradictorias, completamente polarizantes, no vamos a nunca resolverle el problema a todos los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía. Sean mapuches o no mapuches, sean de lo que sean. Porque es un problema de Estado. Y abarquémoslo con una política estatal. Y no tiene que ver con un gobierno de turno. El avance de los estados de excepción es un avance, sí. Las cifras han disminuido. El problema en Victoria hoy día tiene que ver con una intencionalidad política, claramente. Porque la decisión de Gendarmería de trasladar los presos mapuches de una cárcel a otra es la que generó el acto terrorista de quemar la escuela. Ese es el problema. Pero tiene justificación. Perdón, yo no lo estoy justificando. Lo que te estoy diciendo es cuál es la intención que busca el acto terrorista per se, es volver a trasladar los presos mapuches donde fueron a la cárcel de Angora. Por lo tanto, hay que requerir más investigación.
las Fuerzas Armadas, policía, investigaciones, weón, ocupen la inteligencia que existe. Pillen a los delincuentes terroristas que están cometiendo estos actos. Me tomo eso que dices tú. ¿Te das cuenta que hoy día los problemas que estamos teniendo es porque dejamos de cumplir la ley? Mira, te voy a dar un ejemplo. El artículo 134 del Código Penal de 1875 establece que aquel funcionario público que no resistiera una rebelión civil por todos los medios que tiene a su disposición tendrá inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. El presidente Piñera, cuando tuvo el problema del 18 de octubre, ¿qué hizo? Esto. El presidente Gabriel Boric, cuando la CAM le declara, por todos los medios, presentar una querella no es eso. No es solo eso. ¿Sí? Entonces, el tema de Gabriel Boric, cuando el presidente Boric, porque hay que respetarlo, el presidente Boric, cuando de la CAM le declara la guerra a Chile, también, ¿qué es lo que hizo? Una querella. No hizo más teniendo atribuciones. ¿Por qué te hablo del tema? Hoy día nosotros tenemos una ley, que es la 19974, que es del 2004, que es la ley de inteligencia. Y establece que hoy día nosotros tenemos inteligencia en todas las Fuerzas Armadas, incluyendo aquellas que depende del Ministerio, que son aquellos que deben investigar para que no pase la cosa, para poder levantar antecedentes, para evitar delitos y evitar manifestaciones antisistémicas. Pregunta, ¿dónde están esos informes en la Araucanía? Que esos informes, esas instituciones se pagan con los impuestos de todos los chilenos. Está en la Operación Huracán. ¿Ah? Ahí está. Pero ¿sabes qué? La Dirección de Inteligencia desarmada porque se dedicó a realizar informes falsos que hoy día tienen qué bueno que pusieron. Pero imagínate, al general Gonzalo Blue formalizado, sí, pues, y tenemos, Patricio Marín formalizado, pero tenemos la inteligencia del Ejército, de la Armada, de la FACH, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros. ¿Y dónde están? El Ejército ha reconocido que no hay inteligencia. ¿Ah? El gran problema es un problema pagando por algo que es un problema de grave de lo que estáis diciendo. Pero si yo no lo dije yo, lo dijo un general de Ejército por los diarios, que dijo que desgraciadamente para el estallido social no había inteligencia y no estaban preparados. Eso fue hace 3 años atrás. Lo que quiero decir es que es un sistema que permanece en el tiempo, porque yo creo que hay muchas cuestiones, de hecho, mucha de la gente que hizo barbaridades durante el estallido social, era gente que hacía barbaridades en el estallido social, en el Partido Colo Colo con la Chile, en el Partido Católica con la Universidad de Chile, y son básicamente los mismos. Pero era un grupo aproximadamente 150 personas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué no se aplicó inteligencia? Y esa es la pregunta. Y por lo tanto, yo creo que tenemos un tema como Estado. Eso es mi posición. A ver, en 10 años, desde el 2002 al 2022, han habido más de 1.200 atentados terroristas en la macrozona sur. Eso lo dice el Índice Global del Terrorismo, que nos posiciona a nosotros en el número 17 de 163 países con más terrorismo. Sí. Entonces, yo quiero invitar a Javier, que no ha reconocido que en la macrozona sur hay terrorismo, que vaya a Victoria, vayamos junto a Eduardo, vayamos los 3, yo también te acompaño, y que mires a los ojos a esos niños que les quemaron la escuela, que han perdido amigos, que han perdido familiares, que ven cómo se destruye la familia de la Araucanía, y decirle en su cara que donde él vive no hay terrorismo. Y ahí vas a ver realmente, cuando él te mira la cara, si efectivamente hay matices como los que tú quieres proyectar cuando la situación en la Araucanía es grave, y creo que no merece esa manera de expresarte respecto a que hay distintas definiciones. Hay una definición clara, hay terrorismo, y comparto lo que dijo Pancho recién, diciendo en el fondo que acá hay terrorismo para las personas mapuche, no mapuche, que es un terrorismo que ha llegado a la sociedad chilena. Y también, Gustavo, tú que le reclamabas a Pancho y le decías, oye, no me falte el respeto, la violencia pasiva y esas cosas que les gusta inventar a ustedes para victimizarse, tú le estabas gritando a Eduardo Cretón. Eduardo Cretón es de Victoria, es de la Araucanía, ha perdido amigos, familiares y ha sufrido con el terrorismo. Entonces me parece que merece respeto, y como tú pides respeto, respeta también a los demás. Ya, muchachos, tengo que ir con... A ver, Eduardo, ¿quieres decir algo muy cortito? Una cosa es que yo creo que esto puede contribuir al debate en serio. Porque evidentemente esto genera demasiadas pasiones. Cuando dice la Maca que uno vive todos los días esto en la región de la Araucanía, es verdad. Yo camino por una calle de Victoria y en una cuadra soy capaz de encontrarme 3 personas humildes que han sufrido o que han perdido familiares por temas del terrorismo. Entonces, la gran pregunta acá que hay que hacer ¿es posible o no es posible dialogar con la CAM, con la Resistencia Mapuche Arquenche y con todos esos grupos que ya tomaron la arma? Yo creo que no es posible. Lo que hay que hacer acá, Gonzalo, espérame. Lo que hay que hacer acá, Gustavo, es avanzar en inteligencia, pero tomar una decisión política, que es decir, todos nosotros nos vamos a poner de acuerdo en desbaratar a todas estas organizaciones terroristas. Cuando eso ocurra, vamos a poder tener un diálogo de verdad para ver cómo solucionamos un problema que es histórico. Lo último que quiero decir. Esas deudas, si es que existen, no se las puede atribuir
a las personas que no tienen nada que ver. Yo nací, crecí, vivo en la Araucanía y me siento tan araucano como cualquier hermano mapuche. El tema es que hoy día hay gente honesta que está pagando los platos rotos. Encargado militar del aparato calificado por el apartheid como terrorista. O sea, lo que tenías era una especie del Congreso Nacional Africano, y en Colombia tenía un aparato militar, pero primero y ese aparato militar lo mandaba Nelson Mandela. O sea, si es que tú estás dispuesto al diálogo en lugar de tener esa posición en torno de correrle bala a todas las organizaciones que tienen un proyecto de liberación nacional como lo tenía Mandela, sería sentarte a dialogar precisamente con aquellos poniendo todos los temas en discusión. Porque si es que te opones a dialogar con aquellas organizaciones que tienen las armas, la solución es la guerra. Y yo te preguntaría, ¿crees que un jefe de defensa nacional... necesito enfriar un poco el ambiente. Euge, pero después de mis auspiciadores, ¿con qué vamos a ir? Porque nos vamos de la macrozona sur a la macrozona norte, ¿no? A ver, ¿qué tiene? A ver, ponga. Fiscalía, cuerpos encontrados en Arica son de hombres enterrados vivos y tapados con base de cemento. El hallazgo de ambos cuerpos se produjo el pasado 25 de mayo en el marco de una indagatoria contra el clan de los gallegos del tren de Aragua. Oye, pero esto está de película. Ya, continuamos. ¿Quieres, Euge? Vamos con la macrozona norte y después tenemos tema ISAPRE, No me dejes fuera Criterio Vivanco. Criterio Vivanco, eso está interesante. Ya. Fiscalía de Arica y Parinacota estableció que los cuerpos encontrados en cercanías del Cerro Chuño de Arica corresponden a hombres que fueron enterrados vivos y además estaban tapados con una base de concreto. La identidad de ambas víctimas deberá ser corroborada mediante exámenes de ADN, dado el mal estado de los restos. El hallazgo de ambos cuerpos se produjo el 25 de mayo en el marco de una indagatoria del clan Los Gallegos del Tren de Aragua. Gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones se estableció que las víctimas corresponden a 2 hombres que fueron envueltos en una bolsa de nylon. Murieron por asfixia por obstrucción al ser enterrados con vida a una profundidad de 1 metro. Serían 2 ciudadanos venezolanos. Es dramático lo que está pasando acá. Fíjate que hoy día en la madrugada también un auto acribillado. El fin de semana 5 asesinatos también. ¿Te acuerdas de ese que fueron a dejar la cabeza ahí en el centro de Santiago? Una cosa... Está desatado esto. Ya, a ver, Pepe. Hay un primer búsqueda de sospechoso que lo detuvieron sobre de los descuartizamientos en Santiago, de las cabezas y eso. Hay avance. Esto es un avance de la Policía de Investigaciones, por lo menos. Que entiendo, esto es como una lógica dentro de las propias bandas criminales y de mafia de ajuste de cuentas. Sí. Insisto, vuelvo a lo mismo, imagínate. O sea, imagínate que si tú tienes un ejército y una fuerza armada y de orden y seguridad, que Chile dispone hasta de un satélite, amigo. Disponemos de infraestructura y tecnología. ¿Y dónde están las unidades de inteligencia? Pero una cosa son las fuerzas de orden y seguridad y otra cosa es la fuerza armada. No, pero todas ellas tienen unidades de inteligencia según la ley. No las mezclemos para lo mismo. Todas tienen todo según la ley, todas se agrupan en la ANI. Sí, pero no para inteligencia interior. ¿Cómo? ¿No? Como si las fuerzas armadas no están autorizadas para generar condiciones de inteligencia dentro del país. ¿Cómo crees tú que llegaron a eso? A ver, ¿cómo crees tú que llegan a eso? Por la inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad. Listo. Y cuando yo hago esos informes de inteligencia, ¿tú crees que no me puedo preparar para eventos futuros? Las de fuerzas armadas no. Las de fuerzas, por supuesto. Si ellos entregan las amenazas informes, internas no. Ellos entregan, amigo, artículo 22 de la ley, léalo. ¿Qué dice la ley de inteligencia? La ley de inteligencia dice que cada uno de los sistemas de inteligencia entrega información y se agrupan a través de la ANI, se coordinan, perdón. Ese es el verbo rector. Es coordinación. Sí. Pero ¿cuál es el Lo que trato de decir es que no hay inteligencia. No. Pero es que si no me está entendiendo, porque los focos son distintos. A ver, Pepe quiere terminar de poner su punto. Para poder entender. Es que aclaremos, porque hablemos bien. No podemos cargarle a los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas la preocupación por la investigación de hechos policiales o de investigación policial interna, porque no es su función. Su objetivo es defender al país de enemigos exteriores. ¿Estamos? Y por lo tanto tienen que tener sistemas de inteligencia que contribuyan a buscar información. Pero muchachos, saliendo del tecnicismo del artículo 22, de la integración de la información, hay un nivel de violencia brutal.
Y uno dan cifras, ¿cierto? Que se están combatiendo, que están bajando, pero un día sí y otro día no, porque tuvimos 5 fines de semana, hoy día acribillamiento, estos 2 enterrados vivos. O sea, hay secuestros todos los días en Chile. Lo primero que yo quiero decir es que el Estado chileno ha fallado de forma sistemática en lo que es la inteligencia, la prevención de delitos y la prevención de amenazas internas contra la seguridad del Estado, sin duda. Y lo vimos desde el 18 de octubre en adelante y lo seguimos viendo con el ingreso descontrolado de bandas internacionales como el Tren de Aragua, que está como Pedro por su casa en Chile. Eso es lo primero. Lo segundo es un tema de carácter político de apoyo, al menos de este panel, creo, a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública. Yo creo que sí cumplen una labor fundamental, que los PDI y Carabineros son los únicos que hoy en día están sacando la cara. Cuando Carabineros se pone en la cabeza a encontrar un asesino, lo encuentra. Así de simple. Y cuando la PDI se pone en el desafío de encontrar a cualquier delincuente que está cometiendo delitos de carácter organizado, la PDI lo encuentra. Entonces, mi problema son los tribunales. Mi problema son los tribunales. Mi problema son los tribunales y mi problema, aunque lo moleste el panel de izquierda, es un derecho penal del enemigo y una ley garantista que a mí no me gusta y me gustaría mano dura. Y lo digo políticamente y me hago cargo de eso. Y vamos a discrepar respecto al fondo. Y el tercer elemento que veo de fondo, al menos en esta discusión, es que uno no puede criminalizar a todos los extranjeros, sin duda. Siempre hay que hacer la distinción. El problema es que los delitos que estamos viendo hoy en día sí tienen carácter, así como en Chile somos los reyes en exportar el lance internacional, que va a Europa y da clases de cómo hacer carterazo. Acá en Chile están llegando delitos que antes no conocíamos y eso es un cambio en la fisonomía del derecho. El sicariato era una cuestión que no estábamos acostumbrados y nos están matando dueños de terreno para poder lotear. Los motochorros no estábamos acostumbrados. El paseo millonario que te sacan y al cajero automático. Sí. Cajero por cajero. Los secuestros, muchachos, el año 2022 tuvimos 574 secuestros en Chile. Que ahí eso va muy de la mano de este viaje millonario, que te pasan de cajero en cajero y vais tirando cheques, ¿cierto? Sí. Los descuartizamientos ya es una cuestión que de verdad en Chile no lo habíamos visto. Y es nuevo. Yo soy vecino de Santiago Centro y cuando empiezo a ver que dejan el torso ahí en Santa Isabel con Arturo Prat y que después se van a Mata a dejar un bracito y después pasan por la Alameda y tiran otro bracito, eso a todas luces es marcar terreno. O sea, esas son bandas que están marcando terreno y se están agarrando entre ellas y lo que estamos viendo es eso. El otro día en Santa Isabel con Pasado Carmen, acribilla un compadre a 2 delincuentes que andaban con armas de guerra. O sea, si tú no sos capaz de decir sospechosa es porque no estáis queriendo ver la realidad. Tenemos un punto. Ya, pero Pepe, no me basta con el punto. Lo que yo necesito en este momento es que, sabiendo que tenemos este cambio de fisonomía del delito, mi agenda fast track, que está sacando el Congreso de los 31 proyectos donde el gobierno se comprometió con 12 y me ha presentado solo 5, yo sí puedo hacer una crítica política. De decir, ¿dónde están las autoridades para solucionar estos problemas? ¿Dónde está el Frente Amplio? Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up and Live. Un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas. Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados, puntos Marley Coffee y obvio en marleycoffee.cl. Aprovecha el concurso de lanzamiento por entradas dobles, sí, entradas dobles al concierto que quieras. Más información en marleycoffee.cl. ¿Estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen? Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Doomin para que te paguen a tiempo. Doomin te lo hace simple. ¿Cómo? Bueno, recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todos los que te pagan y entérate de quién y cuánto te debe en tiempo real con nuestra reportería de primer nivel. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Doomin.com y pide tu demo gratuita. Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, hazlo con los materiales certificados de Revestic.cl. Revestimientos para muros interiores, exteriores, pisos, cielos y más, con materiales ecosustentables y de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieras, sin gastar de más y trabajando menos. Entra a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos de Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Antes el clima en Sin Filtros era incontrolable. Hoy lo controlamos con Kone, la marca líder en climatización para disfrutar de la temperatura interior más agradable sin importar el frío o calor de afuera. Kone, Kione o Kune, no importa cómo lo pronuncies, no es aire acondicionado o calefacción, es Climatechnique, a un clic del alcance de tu mano.
Conoce más siguiendo a Cone en su Instagram, @Cone_Chile. Cone, expertos en climatización. Lactante de 2 meses con virus sincicial muere en hospital de San Antonio. Solo en Arica, esto es una locura, y que lo que dice Natalia, esto es una locura. Solo en Arica había una cama disponible. O sea, ¿qué me puede explicar que solo en Arica había una cama disponible? A ver, póngame otra más, por favor, Euge. Ministra Aguilera, tras muerte de bebé por neumonía, aunque hubiese habido traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. O sea, prácticamente había llegado ya... A ver, ponga una más, por favor, Euge. La reacción de la UDI, diputados UDI exigen renuncia de subsecretario de redes asistenciales tras muerte de lactante en San Antonio. Sería Fernando Arauz. Pancho Rego. Puedo hacer el tinte político, partir un poquito haciendo un poco de historia. A mí sí me gusta estar recordando constantemente lo que fue la actuación del Frente Amplio cuando era en oposición. A nosotros nos tocó como gobierno enfrentar la pandemia y nos tocó con 2 ministros de salud muy respetados en el área. Jaime Mañalich por un lado y el doctor Enrique París. Y en ese momento a nosotros se nos acusó de criminales. Criminales. Cristóbal Cuadrado, que fue subsecretario de Salud Pública de este gobierno del Frente Amplio, trató al ministro París, a la subsecretaria Paula Daza, al gobierno de Chile, a nosotros, de criminales por la administración de la pandemia. Después nos metieron la acusación constitucional contra el ministro Jaime Mañalich. En Chile nunca faltó una cama, una sola cama, para poder intubar a una persona que requiriera la utilización de un respirador artificial. Tuvimos un manejo de la pandemia que nos criticaron, pero de todos lados. Y quiero hacer política porque quiero recordar lo que hacían los muchachos del Frente Amplio, estos cabros chicos del Frente Amplio. Isquia Siches, ex ministra del Interior, la que se fue a meter a Temucuicui, sí. Y a balazo la sacaron por cabra chica. ¿Qué dijo de la administración de la pandemia? Dijo que había sido una administración nefasta. Nefasta. Nos trató de nefasto y de infelices. Trató de infelices a nuestra administración. La administración de la pandemia por este gobierno, por el gobierno anterior, fue una de las mejores a nivel internacional. Así acreditado por todos los indicadores. Tuvimos realmente un despliegue de nuestros funcionarios. Te voy a pedir que te quedes callado un segundo. Una pregunta, amigo, estamos dialogando. Cállate. Lo que no me interrumpa, por favor, te estoy pidiendo. Amigo, guarde silencio con todo respeto al mundo. 99%. Lo que estamos haendo, con todo respeto al mundo, amigo, guarde silencio con todo el cariño al mundo. Si le molestó el cállate, le pido disculpas, ningún problema. Pero por favor, guarde silencio. Lo que vimos en el gobierno anterior fue una oposición que no nos dio ni la sal ni el agua, como decía Salvador Allende en su momento, que nos criticó por todos los pasos que dimos en la administración de la pandemia, que nos criticó a todos nuestros funcionarios, que nos acusó constitucionalmente a los que se hicieron cargo de eso, que nunca reconoció la labor que cumplían las autoridades del Ministerio de Salud y los funcionarios que se sacaban la chucha atendiendo pacientes día a día. Y nos criticaron. Y el presidente de la República en su cuenta del 1 de junio lo que hace es decir, en una nueva voltereta del presidente de la República, a las que ya ustedes están acostumbrados ya porque es un mentiroso patológico, que reconocía el trabajo heroico, pero es que heroico, de los funcionarios y de aquellas personas que atendieron a los pacientes también con las autoridades. Yo no puedo entender que esta altura moral de estos cabros chicos soberbios, que no son capaces de entender que el resto que está al frente también puede tener buena idea y que puede hacer las cosas bien, los lleva a tener este tipo de declaraciones. Isquia Siches nos trató de infelices y nefastos. Natalie, y fue premiada como ministra del Interior. Sí. Cristóbal Cuadrado nos trataba de criminales. Ese es el nivel del Frente Amplio. Natalie. Sí, mira... Estoy muy enojado. Yo creo que todos, yo creo que para nadie... yo creo que... Pero... espero que me escuches. Yo creo que todos, nadie puede ser indiferente, pero si me dejan hablar, yo creo que Pancho, sería interesante. Usted pidió que dejara hablar, usted deje de hablar. No hay un problema, termina de hablar. Perfecto. Natalie, por favor. La arrogancia yo creo que viene de otro lado, pero independiente de aquello, creo que nadie puede ser indiferente a lo que sucede, lo que sucedió con el caso, en este caso de esta pequeña. Yo creo que hay un sentimiento que es transversal, yo creo que acá no dudo de aquello, pero también quiero que seamos criteriosos en relación a las opiniones. Creo que todas las opiniones son legítimas, pero en este caso voy a dar mi opinión. No me parece, alcalde Carter, que usted haga la diferencia entre que si el gobierno está preocupado o no de los niños frente a una política
política que tiene que ver con temáticas que son relacionadas con la educación. Yo creo que son temas que no hay que converger, no hay que en este caso confundir y que no se ponderan de la misma forma. En segundo lugar, yo quiero hacer un recordatorio, como bien lo decía Orrego, es necesario ver la historia. Yo creo que en su momento, en razón a la pandemia, sí era necesario la oposición. Yo creo que muchas acciones que en este caso hizo el gobierno también la hizo porque hubo una presión, en este caso política, una opinión, un despliegue por parte de la oposición, y sabemos que así convive y también parte funciona el escenario político, y creo que también lo que es la crisis sanitaria en este caso resultó efectiva con todas las diferencias, porque hubo una oposición que tenía diferencias, pero también tenía una oposición que era proactiva, como un gobierno que tenía dificultades, pero en su momento fue proactivo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y en último lugar, para finalizar, creo que no puedo dejar pasar que hoy día todos los que están hablando de la región de Valparaíso y están hablando, en este caso San Antonio, recordemos que el hospital Claudio Vicuña tiene años de dificultades que nadie ha tomado en consideración, y que también hay una crisis importante, la derivación que pasa con el Claudio Vicuña al Hospital Carlos Van Buren, que se genera una crisis en el Hospital Carlos Van Buren y también en el Gustavo Fricke. Por tanto, señores, este tema no viene de ahora, no cayó del cielo. Por tanto, esto no voy a echarle la culpa al gobierno anterior, pero sí voy a decir que esto es una responsabilidad, una política de Estado, y aquellos senadores, diputados que son de la región de Valparaíso, que han tenido opiniones que muchas veces se han contradecido en su opinión, en este caso su votación, para poder votar a favor del royalty y también de la reforma tributaria, que iban en directa relación también a apoyar, en este caso el área de la salud, votaron en contra. Entonces también hay que hacer historia y sin duda también lamentar y poner todos los antecedentes y buscar los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a pasar. Rodolfo. Yo, Natalie, valoro tu tono, pero ustedes se farrean una tras otra la oportunidad de madurar, y no lo digo desde la superioridad moral ni de la edad, sino que la ciudadanía no les cree estas inversiones. Ustedes que critican a Piñera por inversionista, ustedes son inversionistas porque se han vuelto la chaqueta todos los días. Ustedes tuvieron un tono destituyente con Piñera, en la mitad de una crisis sanitaria de características globales. Acusaciones constitucionales. O sea, si tú me vas a decir que fue una oposición, no fue una oposición, fue una oposición destituyente. Ustedes soñaban con destituir al gabinete completo y eventualmente, ya se lo hicieron 2 veces seguidas, tratar de destituir al presidente de la República. Yo discrepo, por lo menos, pero si están los hechos, pues. Mira, yo creo que el colegio médico jugó un rol importantísimo también. No podemos desconocer ese momento. Déjame terminar mi punto. Ayer, cuando rechazaron el sexto retiro, al mismo diputado Naranjo le preguntaron, pero eso usted habló 15 horas para que George Jackson llegara a votar para la destitución del presidente de la República. Entonces, no puedes pasarte de un caballo tan rápidamente y la gente te dice, no cuadra, pues. Si ustedes querían destituir a Piñera, destituir a todos los ministros de salud de la crisis, tuvieron una actitud negacionista, de cero colaboración en el tema. Entonces, si hoy día han cambiado de opinión, porque pueden cambiar, me parece legítimo cambiar de opinión, por lo menos hagan el reconocimiento de que estaban equivocados. Porque esta no es la forma que nosotros, yo al menos, no me voy a prestar para destituir ningún ministro de salud en este minuto, ni voy a votar jamás, si fuera parlamentario, una destitución de un presidente electo democráticamente, por muy nefasto que me parezca Boric. El presidente Boric es el presidente de todos los chilenos por 4 años y debe terminar. Ustedes tienen un DICOM negativo en eso, se tienen que hacer cargo y no van a pasar piola. Y lo segundo, respecto a los temas así llamados valóricos, Natalia, yo no tengo ningún problema de que hablen de lo que quieran, pero es un tema de prioridades. Cuando un gobierno pone como primera prioridad hablar del clítoris, al igual que en Argentina están hablando de los seres menstruantes, está bien, tienen el legítimo derecho a poner su agenda, no me parece mal, pero antes que eso, paguen el arriendo y paguen la luz, porque no están pagando ni el arriendo ni la luz, porque se les mueren niños en los hospitales. Esto es lo dramático, Ahora, si ustedes quieren pasar piola y quieren empatar y decir, no se trata háganse cargo de que tienen una contradicción brutal, producto probablemente porque se encontraron con una realidad que lo superó. Pero hoy día el hecho es que en pandemia no faltó una sola cama. Hoy día no estamos en pandemia y se muere un niño en un hospital. Mira, yo quisiera brevemente hacer 2 cosas. Primero, yo despejar completamente que en razón a las prioridades, como lo ha instalado el alcalde Caldas, no son las prioridades de, en este caso, este gobierno. Lo ha dicho fuerte y claro en la cuenta pública del presidente como tal, y yo creo que los chilenos estuvieron atentos y escucharon esa cuenta, y por tanto no es la prioridad frente a los temas. Por eso creo que no es necesario ponderar estos 2 temas, que efectivamente hay una ponderación de salud y de la vida de los niños y niñas que tiene que estar, y espero que transversalmente sea esa el objetivo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hoy día lo que está haciendo el gobierno es priorizando, pero cuando hablan constantemente de superioridad moral, cuando hablan constantemente, en este caso, de que se dan vuelta la chaqueta, yo estoy cansada de ese discurso. Pónganlo como quieran, ¿no? Relátenlo como quieran. Pero yo también espero que hoy día los que son oposición
también tengan una oposición que en este caso proponga como tal. Y lo que he escuchado simplemente es un relato que simplemente es de menoscabo hacia el gobierno. Y yo espero que esa propuesta exista. Y no exista solamente en los que han estado por parte del gobierno, los que están en este panel, sino que también lo hagan efectivo en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde efectivamente se da lo tangible, ¿no? Lo que sale de ahí es lo tangible que va a pasar en Chile, y me gustaría que estuviera esa apuesta. Sí, a ver, yo lo primero que quiero transmitir es de que nosotros tenemos que ser capaces de que esto mejore, porque de lo contrario el invierno se va a venir muy malo. Y se va a venir muy malo y se va a venir con riesgo de que podamos tener lamentablemente más mías falleciendo. Y eso es lo que tenemos que impedir a toda costa. Y es lo primero que yo quiero decir. Segundo, quiero decir de que nosotros tuvimos una oposición que fue implacable en la pandemia. Yo fui oposición en el caso de la influenza humana en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y a mí me tocó salir a defender al gobierno de la presidenta Bachelet del senador Guido Girardi, que había perdido el rumbo y estaba tocando el gobierno como estaba gestionando, y le salía a decir, como médico y salubrista por los antivirales, le salía a decir, usted tiene que controlarse, senador, porque usted tiene que acompañar al gobierno, porque cuando uno tiene una pandemia, uno se tiene que cuadrar detrás de la autoridad sanitaria. Con esa autoridad moral fui a decirle lo mismo a la oposición. Oposición que no tuvo ninguna piedad con el gobierno y con los ciudadanos que están detrás, porque cuando uno se cuadra detrás de un ciudadano, de un gobierno en una pandemia, es porque uno quiere poder permitirle a las personas, a la ciudadanía, tener un hilo conductor. Quiero decirle que fue tremendo, pero más allá de ser tremendo, de efectivamente tener un colegio médico que tenía una presidenta que estaba politizada, tan politizado estaba que terminó siendo la ministra del Interior, del gobierno. O sea, no era la presidenta del colegio médico, era una presidenta politizada, y lamentablemente eso tuvimos como colegio. Si ustedes, y con mucho respeto, dicen que hay que escuchar al colegio médico, el colegio médico habló hace mucho rato. Le advirtió a este gobierno hace mucho no, de antes. Quiero decirte que la alcaldesa Matei con el alcalde Codina hicieron una conferencia de prensa durante el verano para decirle que teníamos graves problemas de adquisición de vacunas, que no íbamos a poder continuar el proceso de vacunación porque no teníamos plata. Esto también le pasó al alcalde Carter y a todos los demás. Les avisamos que teníamos un problema grave de comunicación de riesgo. Les planteamos las propuestas de lo que se tenía que hacer, cómo teníamos que aprovechar el verano para ir vacunando. O sea, propuestas al por mayor, la doctora Daza, el doctor Manes, el doctor París. Esta ha sido una posición ultra propositiva, a diferencia de lo que vivió en el pasado, porque aquí hay dos caminos. O copiarles el modelo, de destruirles, de pedirles la renuncia a la ministra Aguilera, que además yo aprovecho de darle las gracias porque en el gobierno anterior la ministra Aguilera fue una contribución. Y eso hay que reconocerlo. No así el doctor Arao, no así el doctor Cuadrado, no así la subsecretaria de Salud Pública que está actualmente en el cargo. Los dos caminos son claritos. Uno es convertirnos en lo que fue la oposición anterior. Yo no estoy disponible para eso. No, porque se nos van a morir los niños en ese camino de peleas, disputas, etc. Pero este gobierno tiene que reconocer que pontificó, que fue soberbio, que dijo que se las sabía todas, que lo iba a hacer increíble, que si hubiese estado en la pandemia lo habrían hecho extraordinario, y hoy día no están en pandemia, porque la emergencia, ya lo dijo la OMS, pasó, seguimos con COVID, tienen una crisis de campaña de invierno como la tenemos habitualmente en los años, porque aquí no hay sorpresas, y no han sido capaces de gestionar. Yo lo que le pido al gobierno es que entienda que lo está haciendo mal, pida ayuda. Yo le aseguro que el exministro Pari, el exministro Manes, la doctora Daza, el doctor Castillo están completamente disponibles a ir a ayudar, porque lamentablemente no han tenido la capacidad de hacerlo bien, y eso es lo que vimos con Mía, y esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando. Francisco. Sí, no, la verdad es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza al sector de la derecha al hacer realmente demagogia con la muerte de un lactante, cuando es su sector el que sistemáticamente ha desmantelado la salud pública en pos del fortalecimiento de un sistema privado que abusa de los usuarios. ¿O ya se olvidaron del fallo de la Corte Suprema? Se olvidaron del fallo que dio cuenta de cómo se abusaba de los usuarios. Y el problema de fondo es que el sistema de salud chileno es totalmente clasista. Hay una salud para los pobres y una salud para los ricos. El que tiene plata puede acceder a la salud, y se niega constantemente la salud como un derecho universal. Y por otra parte acá mienten derechamente. O sea,
¿quién puede reivindicar la gestión del ministro Mañalich? Por favor, si el ministro Mañalich tuvo que renunciar porque mintió, porque a los chilenos nos daba una cifra sobre las muertes del COVID y a la OMS les daba otra cifra sobre las muertes por COVID. Además, por lo mismo, nunca se revelaron los mails sobre el tratamiento de la pandemia durante el gobierno de Piñera. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Entonces ustedes son unos realmente demagogos, son ustedes los que defienden un sistema clasista, un sistema en donde los ricos se sanan y los pobres mueren. ¿O lo van a negar? ¿Al emparte usted? A ver, Sáltatelo. ¿Me lo salto? Sáltatelo. ¿Me lo salto? Porque no pueden responder, es obvio. Respondan. Es que lo he visto todo. No, sin palabras. Lo he visto todo. No estaba preparado. Me había quedado un Dauno. Dauno 2. Es que no viene. Aquí hay 2 minutos. Bueno, una minuta para el Frente Amplio, otras para Dauno y esto. Pero de verdad, la minuta es bien simple. La minuta viene diciendo lo mismo que el perdonazo a la ISAPRES. Que a esta gente le da lo mismo cuál es la solución del problema. Le importa un carajo, señora. No les importa. Porque no tienen la menor idea cómo resolverlo. Porque uno le pregunta y le dice va a haber una alerta sanitaria, producto que si las ISAPRES caen, van a caer todos los prestadores, los 2.300.000 chilenos se van a ir a la salud pública y van a haber no una mía, muchos más mías. Pero les da lo mismo, porque te hablan de fortalecer la salud pública y se lo pregunté, ya no me acuerdo a quién la otra vez. A Dauno, ya no me acuerdo. A Fabián. A Fabián. ¿Alguna solución? Ninguna, porque no hay. Pero la Natalie decía que este gobierno tiene un menoscabo. Yo solamente, obras son amores, Natalie. Números. Pongamos números arriba de la mesa para no transarnos en una discusión estéril. Inversión en salud y ejecución pública. Ejecución pública, señora, es aquello que la ley de presupuesto pone y aquello que el ministerio respectivo es capaz de gastar en la salud pública. Si usted le dice tiene tanto, gástese ¿Usted tanto. tiene tanto? Bueno, la ley de presupuesto obviamente año a año va creciendo en salud por una razón se va inercial, a reajustando. veces sube, a veces baja. Pero yo quiero leer las ejecuciones presupuestarias. Año 2015, el 90% en salud ejecutado. Son cifras de la DIPRE, por si alguien las quiere chequear. Eso es Bachelet. 92% el 2016. 2017, 95%. 2018, 85%. 2019, siempre hay un cambio de gobierno, ahí hay una diferencia. 2019, 94%. 2020, obviamente, con la pandemia, 95%. Si uno compara, obviamente, el año de la pandemia 2020 con el 2021 baja por una razón obvia, porque lo estás comparando con un año absolutamente inercialmente. Y el 20, 80%. Perdón, el 20, 95%. El año 21, que se compara, 80%, porque obviamente baja producto de la comparación con la pandemia. El año pasado. 2022. 22. Voy a hablar del año 22. Primer año del presidente Boric. El presupuesto se ejecutó en un 45.1% en materia de salud. A ver, chequeame esa información. 45.1%. Sí, lo que pasa es que si tú vas a la cifra de la DIPRE, lo que vas a ver es que te lo van a completar en un 100% porque al final del día hacen el recorte y lo mandan a otro ministerio. El presupuesto inicial de la ley de presupuesto inicial fue de 799.000 millones de pesos y se gastaron 360.000. 45,1%. Si comparamos ley inicial con ley final, no con lo que al final se redistribuye porque todos los ministerios aguanta un poco, Gabriel. Natalia. Perdón. Natalia. Sí, me llamo Natalia. Es que dije, ¿y don Natalia? Por mí no hay problema. A ver, lo primero, no estoy de acuerdo con que se hagan caricaturas de acá están los que quieren una mejor salud y allá están los que les van a contar un cuento. Creo que el mínimo de respeto en la discusión respecto de planteamientos distintos, pero aquí no me imagino ninguno de los que estamos en ambos paneles que tengamos algún interés que no sea el bienestar de la ciudadanía desde distintos puntos de vista, por supuesto. Lo segundo, no voy a referirme más a lo de la muerte de esta lactante, porque creo que no hay que hacer uso de ningún ámbito de proselitismo político en esta materia. Pero lo que sí creo es que una de las cosas que Pancho Rego le ha reclamado mucho al gobierno tiene que ver con la altanería, por decirlo de alguna manera.
Y creo que es momento de hacer evaluaciones sobre ese tema. Soberbia. Y creo que es momento de hacer evaluaciones sobre ese tema. ¿Qué mayor reconocimiento a la equivocación que un discurso del 1 de junio donde las prioridades están puestas, donde están allí los dolores de los ciudadanos? Ahí no se habló de clítoris, estoy haciendo una caricatura, por supuesto. Allí se habló de seguridad, de economía, de crecimiento, de productividad. Se habló de una forma de hacer las cosas en diálogo y en capacidad de ponernos de acuerdo. Si eso no es una muestra de corregir una forma de asumir el poder o de ejercerlo, es que no lo estamos viendo. Porque creo que una razón podría haber sido quedarnos en esa otra forma, y creo que la realidad ha sido mucho más compleja de lo que muchos creían, ya ha obligado a establecer un rumbo que a mí me parece, y que podemos compartir, que se ha puesto énfasis en las prioridades de los chilenos. Entonces, podemos tener matices respecto de que si la seguridad le falta un poco más o menos, o si a la agenda económica, etcétera, pero no podemos decir que al menos en el discurso con que el presidente se planteó a los chilenos, a los ciudadanos, a la política, etcétera, planteó las prioridades que en este mismo panel han sido relevadas como las prioridades de los chilenos. Natalia, mi punto de fondo cuando yo escucho al presidente de la República es que donde tú colocas las palabras, tienes que colocar las acciones. Entonces, yo entiendo que hay un intento de cambio del discurso, de cambio del tono, de intentar ser un poco más dialogante, pero en la praxis política, los abogados siempre decimos tú entráis con beneficio inventario. Porque vamos a entrar, pero entramos con freno a mano, no sabemos si le damos la razón, esperemos a ver cómo actúa antes de sacar un juicio político. Entonces, no prejuzguemos, hagamos juicios de valor mejor frente a hechos concretos. Y los hechos concretos que yo he visto este último tiempo es un presidente de la República que decía yo no puedo ir más rápido que mi pueblo, un ministro Giorgio Jackson que decía que su escala de estándares y valores es distinto de las personas que lo antecedieron anteriormente, un Dieguito Ibáñez, que ¿para qué lo vamos a citar? Un Gonzalo Vinter que decía que el presidente tenía una altura no solamente de líder, sino que de líder espiritual, que se lo estaban perdiendo el resto de los países del mundo. Entonces, yo entiendo el tono. Ese fue, que ese es extraordinario. El presidente de la República es 8. O Antares de la Luz, no sé, elija usted. 8 Antares de la Luz, yo iría más por Antares, respecto al gobierno. Se equivocó de remedio el día. No sé, despertó con la pata equivocada, quizás despertó con la pata más izquierda a la izquierda que tiene. Entonces, yo te entiendo el tono, Natalia. Y yo siempre te lo he valorado, de hecho, en este panel. Y siempre he dicho, la Natalia a mí me gusta que sea presidenta del PPD, no piensa como yo. Pero la Natalia, cuando la caga como la cago yo, siempre pide disculpas. Y eso yo te lo agradezco siempre. Porque las 2 veces que tú metiste la pata, así como yo le acabo de pedir disculpas a Pancho porque le dije cállate. Y es verdad, pide disculpas rapidito, porque se mandó 2 como en 10 días y al tiro. Yo igual, entonces, yo entiendo ese tono y creo que lo veo en socialismo democrático. De verdad te lo puedo entender. Pero un Cristóbal Cuadrado que nos trataba de criminales que viene del mundo del Frente Amplio, yo al menos le voy a pedir unas disculpas. Pero prueba de eso es que ya no es autoridad, pues, Pancho. O sea, y con eso me tengo que contestar. No, pero te estoy diciendo que son señales. Son señales. Hoy día el ministro Giorgio Jackson no está en el comité político. No es como el DENTE, Natalia. Ustedes son más que eso, pues, Natalia. Si ustedes administraron el país 24 años, pues, Natalia, y están ahora con un grupo de cabros chicos que le están enseñando a caminar, entonces, de verdad, Natalia, ¿te vayas a conformar con eso? No lo vas a conseguir, Orrego. No. Natalia, yo solamente te voy a decir una cosa. ¿Qué quiere decirle al empate? Tu amiga Antonia Orellana el día lunes hablaba de... Toti hablaba de que el problema de salud pública más importante que había en este país era el clítoris. No estoy inventando la frase, la estoy citando textual. No, que era un problema de salud pública. Para mí el problema de salud pública es el que vimos hoy día. No es este. O el cáncer de mama, o el cáncer cervicuterino. O el cáncer cervicuterino. Por lo menos. Hay un montón de problemas. Y perdona, yo no me creo ese cambio de discurso. Lo puedo creer en gente del socialismo democrático, lo puedo creer en gente del PPD, lo que tú queráis. Pero de verdad, desde el gobierno se les filtró, porque las minutas de la SECOM van con copia a ex ante. Van con copia a Cristian Bofill. Como van con copia a Cristian Bofill, se filtraron las minutas donde se llamaba a atacar a los senadores Matías Wocaris y la senadora Rincón y nos sometieron a un escarnio, para que después el tinterillo no me acuse de racismo. Se nos sometió a lo que significa ser parte. Porque ojo, Natalia, estas cosas que se dicen y se ponen en estas minutas, cuando tus hijos se ven amenazados, lo que le pasa al alcalde Carter, porque cuando uno dice cosas, uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice.
Ese es mi punto. Y yo siento que ustedes no se hacen responsables de muchas cosas. A ver, Natalie, muy cortito que tengo que ir con mis auspiciadores. A raíz entonces lo que dice Alan Parte, solamente tendríamos una visión, una oposición bastante obtusa, ¿no? Porque no quisiera escuchar lo que dice el presidente, los ánimos que hoy día se han dado con... No, Nati. Es que quiero preguntar porque si va a haber una constante... Te lo voy a responder. Te voy a responder. Lo que pasa me es que parece que no sé si es bueno debatir porque... Cuando el presidente me habla de la maravilla de los acuerdos y dice, por ejemplo, que sin nada no habría reforma tributaria, que falta todo porque la reforma tributaria es el principio y fin, y que dentro de aquellas cosas está la condonación del CAE, y después sale Marcela a decir que también está la condonación del CAE, y hoy día abro el diario Financiero, y en el Financiero viene en la tapa, porque ni siquiera hay que abrirlo, señora, dice Marcel que hay un pacto fiscal con los empresarios que no incluye el CAE, entonces o nos agarran pal o nos están agarrando pal. Y el problema, y el segundo punto, el último punto del empate, tengo que irme a auspiciar. Solo para contestarle a la Nati, yo no les creo el discursito de la buena onda del presidente, y te lo voy a decir por qué. Porque Paredes manda las minutas a atacar a senadores de la República con nombre y apellido. Se lo llamó. Y ni siquiera ha sido capaz de pedir disculpas. Perdón, pero yo creo que el debate político no se puede centrar en una porque al final del día ustedes ponen el ritmo, la violencia arriba de la mesa. En parte parece que la minuta política... Disculpa, tengo una posición, y con esto termino. Tengo una posición clara y una defensa de lo que queremos hacer como ¿atacando senadores? Pero escúchame, de lo que queremos hacer como gobierno, yo creo que muchos, ¿no? Como muchos. Y también estamos haciendo un esfuerzo junto con Natalia y otros partidos de generar unificación. Pero me pasa de que creo que de repente hay obsesiones particulares, en este caso con gente del gobierno. ¿Saben dónde están las obsesiones particulares? Las obsesiones particulares cuando hay minuta mandada a hacer para atacar senadores de la República. Perdóname que no corte el empate. En Raystock.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Los asesores expertos de Raystock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión, así como en el proceso de tu crédito hipotecario, escrituración y administración. Más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Raystock.com. Pide tu asesoría a costo cero en www.raystock.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia. Únete a la ACDR y defiende tu derecho a la legítima defensa. Que no te arrebaten el único medio que te permite la legítima defensa cuando está en riesgo tu vida o la de tu familia. Visita acdr.cl y sigue las redes sociales @ACDRChile, Asociación Chilena del Rifle, por la defensa de tu derecho humano a la vida, a la seguridad y a la propiedad. ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte de tu escritorio? Lía Global es tu solución. Desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento aduanero, logística y transporte, distribución y seguros de carga. Lía Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl. ¿Tienes problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución con abogados cercanos que te apoyarán en las áreas de defensa laboral, deuda, familia, arriendos, penal y pymes a lo largo de todo el país y 100% online. Equipo Defensa es mucho más que un grupo de abogados. Duerme tranquilo y deja tus problemas en manos de Equipo Defensa. Agendando ahora, una hora o consulta en www.equipodefensa.com. TecnoGPS es la plataforma número 1 de seguimiento y control de flotas. ¿Tienes una empresa de transporte, maquinaria o vehículos y necesitas visualizar tu flota en tiempo real? TecnoGPS es tu mejor aliado para el rendimiento de tus activos. Conoce todas las soluciones en tecnogps.cl. Hay que distinguir dos cosas. A de B. A es la hipótesis de eventual delitos de abuso sexual, que me parece que es grave y no puedo ser sino más empático con las familias de aquellos niños que fueron el día de ayer eventualmente abusados. Que el Ministerio Público investigue y que el Ministerio Público dé con los responsables y los condene a las penas más altas que existe en el ordenamiento jurídico respecto a ese tipo de delitos. Pero tenemos que distinguir respecto de B, que es la política pública que se aplicó el día de ayer en la ciudad de Talcahuano.
Y respecto a este punto, aquí discrepo un poco de lo que dice Johannes y discrepo profundamente de lo que dice mi colega Aldo Duque, donde dice que hay una escalada de sexualización de nuestros niños, como apuntando como si el gobierno quisiera sexualizar a los niños. ¿No? Y este es el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, Plan de Acción 2012-2020, como decía el señor Ricardo Lagos. Cámara, por favor. Aquí está. Yo no lo inventé. La firma de quién está aquí respecto de este elemento, don Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y qué es lo que dice esta política? Acciones. Número 1, implementar los talleres de acuerdo a priorización temática, promoción de la salud integral de adolescentes y jóvenes, salud sexual y reproductiva. ¿Qué medios de acción se podrán utilizar? Examen físico, como antropometría, varios más, examen dental, examen de columna, grados de Tanner, examen físico completo, realizar hipótesis diagnósticas, revisar calendario de inmunizaciones, otros. ¿Qué es lo que quiero decir con esta guía? Que es una política pública de Estado. Yo no nombro al señor Jaime Mañalich en un tono acusatorio, sino en un tono de ponderar que esto no es una política pública de continuidad, que eso sí, me parece que, coincidiendo con el diputado Kaiser, se llevó a cabo de muy mala manera el día de ayer. Euge, te quiero pedir, quiero ir contigo, Aldo. Dame un segundito, Euge, te quiero pedir si podemos tratar de contactar a Jaime Mañalich, por favor, a ver si nos puede responder un poquito a esta pregunta y otros temas más que me gustaría hacerle. Ya, Aldo. Adelante, por favor. La verdad es que he sido eludido por mi distinguido colega diciendo que no está de acuerdo conmigo. En verdad me procuraría mucho estar de acuerdo con él. Ahora bien, sostengo lo que afirmo. No soy de aquellos que borran con el codo lo que escriben con la mano. Yo creo, sí, que estamos en un contexto de sexualización de la infancia. Y en ese contexto menciono, por ejemplo, que el ministro de Educación haya señalado y dicho, inmediatamente haya señalado y dicho al inicio de este año escolar que uno de sus ejes es la alfabetización sexual de los niños. 2, que haya reiterado a través de una guía que puede venir del tiempo de Michelle Bachelet, que haya usado por Piñera, no le quita, hoy es firmada por Jaime Mañalich. Me da lo mismo. Una guía de sexualidad afectiva donde niñitos de 5 o 4 años deben desplegar maniobras como tocarse por la espalda y decir qué sienten y cómo pueden reflexionar sobre su rol femenino y masculino. Tercero, y con ello concluyo, lo que pasó ayer, a mi juicio, configura y colma los requisitos del delito descrito y sancionado en el artículo 366 bis, ter y cuater del Código Penal, abuso sexual infantil. No me vengan con que es una guía o un examen corporal, desnudar a niños, tocarle su pene, su vagina a las niñas delante de sus demás compañeros, exhibirles películas pornográficas y después decirles qué sienten. Eso no tiene nada que ver. Eso no es enseñar a los niños a protegerse, eso es lisa y llanamente, en mi opinión, abuso sexual infantil. Espera un poquito, Johan. Lo que está diciendo Aldo fueron parte de los testimonios que dieron los padres de los niños afectados que llegaron bastante traumatizados a sus casas, según los testimonios de los papás. Dauno, ¿tú quieres decir algo? Sí, mira, evidentemente, primero que todo, solidarizarse con las familias que están de los apoderados y apoderadas del Liceo en Talcahuano, que están viviendo una situación realmente grave, que incluso llegó al punto de que tuvieron que realizar protestas en la ciudad por lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que aquí hay que develar una cuestión, porque están haciendo una operación, una ligazón artera entre lo que ocurrió en Talcahuano con la necesidad precisamente de educación sexual integral. Porque lo que no se puede aceptar es que se instalen ideas ultraconservadoras como esta idea de la campaña de sexualización de los niños que dice Aldo Duque, o este proceso de sexualización precoz que dice Johannes Kaiser. Porque aquí todo este tipo de operaciones, todo este tipo de procedimientos tienen que ser en común acuerdo con la comunidad, tiene que ser con pertinencia etaria, tiene que ser respetando la intimidad, que al parecer nada de eso se respetó en lo que ocurrió el día de ayer en Talcahuano, y por eso es una cuestión tremendamente grave. Ahora, hay que partir de la base de que no tiene nada que ver con educación sexual integral. Al contrario, si hubiese educación sexual integral, los niños y niñas y adolescentes podrían reconocer con muchas más herramientas situaciones de abuso. De hecho lo reconocieron. Reconocieron que los habían abusado. ¿Cuántas otras veces ha ocurrido este tipo de cosas? Porque hay sectores ultraconservadores como los 4 caballeros que tenemos acá al frente que han tratado de imponer permanentemente su moral. Ya tuvimos una pelea a los gritos la otra vez con el señor Romero acá, tratado de imponer su moral,
su ideología para evitar que se entreguen herramientas a los niños, niñas y adolescentes como es la educación sexual integral. Entonces, a mí me parece que esto es una situación preocupante, una situación preocupante que no podemos dejar pasar, porque yo veo una total hipocresía, porque precisamente herramientas como la educación sexual integral sirve para prevenir lo que ocurrió el día de ayer en Talcahuano, y no podemos aceptar que haya personajes que estén legislando con la Biblia en la mano, como hace el Partido Republicano, y que además después la derecha son los sectores que han históricamente defendido a una iglesia que está vinculada a casos gravísimos de abuso sexual por parte de los sacerdotes. Si no hay que olvidarse que la UDI y RN defendían al señor Esati, que era encubridor de curas pedófilos. Entonces, hay que tener cuidado para que no vengan después a ir a pontificar, porque son incapaces de separar la iglesia del Estado todavía. Ese es el problema de la derecha. Entonces, claramente, y con esto cierro, si había escuchado atentamente lo que habían dicho. Claramente, la necesidad de educación sexual integral se prueba en casos como este, porque hay que darle herramientas a los niños, niñas y adolescentes para prevenir situaciones como la que ocurrió el día de ayer. Don Dauno, los menores de edad reconocieron de inmediato que habían sido abusados sexualmente. Es decir, el decir que ahora se habría podido impedir esta situación antes de que hubiese ocurrido. Pero momento, si resulta que parece que los que necesitan educación sexual integral son los señores en el gobierno, son los señores la directora del colegio, son los que necesitan entonces saber qué es lo que no pueden hacerle a los niños, en vez de los niños, porque los niños identificaron de inmediato cuando se violó su pudor. Los niños lo identificaron de inmediato. Ahora, le voy a decir una cosa, permítame responderle al tema de que esto no tiene nada que ver con la ESI, por favor, si es tan amable. ¿Qué es lo que sucede? La ESI, lo mismo que este programa, vienen de un programa común que se llama Derechos Sexuales y Reproductivos. La ESI y este programa del Ministerio de Salud emanan del mismo objetivo sustentable de las Naciones Unidas. Entonces, cuando usted persigue la ESI y usted ve, por ejemplo, las tablas que se han establecido para una serie de normas de aprendizaje que deberían tener los niños, por ejemplo, y esto está recomendado por las Naciones Unidas y esto apareció también en Alemania, le puedo hacer llegar el documento, se recomendaban las autotocaciones y la masturbación hasta los 6 años. Si usted me dice que eso no es una perversión, yo no sé qué es. Ahora, de 0 era el parámetro. De 0 a 6, conociendo tu cuerpo, las tocaciones, masturbación. Entonces le voy a decir una cosa. Cuando uno va viendo cómo se ha avanzado esto, y te voy a cobrar el documento. Pero encantado. Cuando uno va viendo cómo avanza este tema, uno va viendo y escucha al ministro de Salud respecto de la alfabetización sexual de los menores, uno se empieza a poner un poco nervioso. Y yo no me pongo nervioso por el hecho de que los jóvenes tengan educación sexual. Yo me pongo nervioso por el hecho de que se está tratando de instalar una educación sexual que está desfasada completamente con el rango etario de los menores. Cuando nosotros vemos esta decisión del Ministerio de Salud hace este examen. El Ministerio de Salud, pero no se puede aceptar que diga eso, porque el problema es que no hay ningún plan centralizado del Estado para entregar así como yo lo dejé terminar. El Ministerio de Salud hizo este examen y claramente no era un examen diseñado para niños de 9 y 10 años. Así es. 1. 2. El ministerio... Pero este examen no es educación sexual. Bueno, sí. pero estoy el problema es que habían delincuentes eventuales en una política pública. Y no solo eso, que en un programa de educación sexual. Delincuentes eventuales en el contexto de la aplicación de una política pública, como puede ser cualquier tipo de política pública que le hagan mal en el contexto de abusar de esa política pública y traspasar la esfera y cometer un delito. Pero de lo anterior no se sigue, vamos a decir de que no eduquemos sexualmente a los niños a partir de 10 años. Diputada, y después contigo, Diego. Porque hay una campaña sistemática contra la educación sexual integral. Y ayer, producto de Talcahuano, ¿puedes repetir un poquito? Hay una campaña, yo creo, sistemática contra la educación sexual de los menores. Yo el otro día lo discutimos. No, la sistemática por parte de los sectores conservadores. Colega, sí, aquí lo que hemos siempre es la edad. No, es la edad. Son los parámetros que se enseñan según la edad. El abuso sexual infantil se sostiene sobre la ignorancia de las condiciones que tienen los niños que hacerse respetar. Entonces, ayer una señora que sistemáticamente me está diciendo cómo los diputados apoyan esta cosa y todo, me dice, mire lo que pasó en Talcahuano y lea por favor la orientación temática 6 que dice ¿por qué hablar de educación sexual en las comunidades educativas? Y me la empecé a leer. Y lo más curioso, que lo que más escándalo causa en las recomendaciones de cómo hacerlo, lo primero que dice es diseñar y planificar las acciones de sexualidad
afectividad, género, considerando la participación activa de toda la comunidad, en especial del estudiantado y sus familias. Eso es lo que pide el Ministerio de Educación, que sean las familias las que participen en el diseño de estas políticas. Entonces, muchos decir... No, lo de ayer fue un delito. O sea, yo en eso comporto 100% lo que dice Aldo Duque, cárcel para esas personas, porque además eso pasó porque esto era un jardín con recursos públicos. Digámoslo con franqueza, esto no le pasa a las 3 comunas más ricas de Chile, donde viene cualquiera, desnuda a los chinos y hace... No, eso yo creo que hay un tema ahí, además de discriminación económica. Pero yo creo que lo que dice, y yo espero que lo que dice Aldo Duque sea cierto, o sea, las máximas sanciones y responsabilidades administrativas no bastan, porque lo que se hizo ahí es un trauma para siempre para esos niños. Entonces, además, la posición de abuso de los adultos es insostenible. Yo no concibo que esto se haya podido hacer por funcionarios públicos, municipales, lo que sea. Yo en esto pero es el plan abusivo. No, o sea, que son cosas el Estado maltrata al pueblo. El Estado maltrata al pueblo. A ver, Diego Chalper. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas que si bien se mezclan, yo en eso creo que hay desde el momento que el ministro estima que una prioridad nacional es la alfabetización sexual de los menores. O sea, en momentos donde tenemos deserción escolar como nunca, donde tenemos inmovilizar la educación parvularia, donde el sistema de admisión es un desastre, donde usted tiene los servicios locales de educación mal implementados. Resulta que el ministro, su prioridad es la alfabetización. Pero mira, dejemos eso de lado. Aquí lo que hay es un descriterio. Primero de la unidad de salud, de hacer esto en un establecimiento educacional de una manera, yo estoy de acuerdo con el señor Duque, que puede ser constitutiva de delito incluso. Segundo descriterio, hacerlo en un establecimiento educacional per se. Si esto en estricto rigor, lo puede leer ahí también, nos lo leyó Rodrigo, esto se hace en los establecimientos hospitalarios o de atención primaria, no en un establecimiento educacional. ¿Y cuál es el otro descriterio? Que la directora o director, no sé si es hombre o mujer, no le avise a los apoderados. Miren, yo quiero contarles que a mí ayer, cuando anunciamos esto, una segunda señora, ahora de la comuna de Los Álamos, me ha hecho llegar un audio en los mismos términos que la comuna de Talcahuano. Exactamente en los mismos términos, doña Bernardina, que me autorizó a hacerlo público. Entonces, yo la pregunta que me quiero hacer es si esto es una dinámica sistemática que están teniendo los distintos liceos de las distintas comunas de esa zona, porque si es así, tenemos que investigarlo a fondo. Y respecto a la educación sexual integral, yo creo que es muy importante, colegas, que ustedes distingan las políticas de educación sexual en general a la aproximación de la educación sexual integral, que en el gobierno anterior fue plasmada en un proyecto de ley rechazado por el Congreso Nacional, porque el Congreso lo rechazó, y lo rechazó entre partes, Dauro. ¿Sabes por qué? Porque pretendía adelantar la educación sexual al ámbito preescolar, con dinámicas como las que ha denunciado Johannes acá. Si que se hagan masajes en niños de kinder, de primero, es una cosa que no es parte de la educación sexual sensata de nadie. Entonces, nosotros somos partidarios de la educación sexual. La pasita se me llegó a escandalizar, pero somos partidarios. Claro que somos partidarios, pero no de esta forma de aproximarse, que erotiza a los menores con cosas que los anticipa, y en segundo lugar, y más grave que eso, no sabe distinguir la prevención de situaciones de abuso sexual con este tipo de prácticas que claramente generan... Diputado Chalper, que no se le... Espera. Johannes, aguántame un cacho. Johannes, diputado, usted ayer quiso sumar también en la acusación constitucional del ministro Ávila este caso. No, lo que yo digo es lo siguiente, y eso es lo que dije ayer en el video y que lo quiero aclarar. A ver, acá el que tiene que dar explicación en primer término es el sostenedor, que es el alcalde de la UDI de Talcahuano. Yo eso lo hago clarito. Aquí no hay miramientos políticos. El alcalde tiene que dar explicaciones porque él es el sostenedor del establecimiento. Pero al ministro de Educación, por supuesto que no le es ajeno lo que pasa en el liceo en Los Álamos, que yo acabo de denunciar, lo que pasa en el liceo de Talcahuano, y lo mismo pasa con el superintendente de Educación, que para mí es el gran ausente de esta situación. Y el superintendente depende del ministro. Entonces, nosotros, y si quieres podemos hablar, Gonzalo, en detalle la acusación constitucional, obvio que vamos a incorporar cuánto el ministro está ejerciendo la debida fiscalización de situaciones como esta en los distintos liceos del país, porque es parte de su pega. Si su pega como máxima autoridad de educación es estar encima de los colegios también. Tomás Largo Macino. Bueno, yo quiero sacarme un poco el traje de diputado y ponerme el de médico, porque efectivamente existe lo que se llama los grados de Tanner, que permiten evaluar el desarrollo puberal de los niños y niñas y, por cierto, adolescentes. Ahora bien, aquello sirve para diagnosticar enfermedades como la pubertad precoz, el retraso de la pubertad, entre otras enfermedades endocrinológicas que es importante pesquisar a tiempo. Ahora, esto tiene que ser realizado, primero que todo, acompañado siempre por los padres, individualmente, y por un profesional competente, es decir, un pediatra o un médico general en un establecimiento pertinente. Yo creo que es importante señalar eso a la opinión pública, porque pareciera que cualquier profesional de la salud que manipulara eventualmente los órganos genitales de un niño o niña va a ser constitutivo de delito.
parte del examen profesional de un pediatra y de un médico es evaluar la pubertad. Disculpa, déjame terminar el punto. Y esto es para evaluar trastornos como la pubertad precoz y el retraso de la pubertad, entre otras enfermedades neurológicas. Eso se tiene que hacer en contexto de un establecimiento de salud, lo que comparto plenamente, que es lo que ha planteado el diputado Chalper, a la vez por un profesional competente y claramente no en el contexto que se dio aquí con todos los niños Una pregunta muy cortita, doctor, en su calidad de médico. Disculpe que abuse, después me manda y lo mando el bono, pero mire. Oiga, pero le hace una pregunta sobre usted ahí llegamos a acuerdo por módico precio. No, doctor, se lo pregunto en su calidad de médico. Estas maniobras terapéuticas que ustedes... Diagnósticas, porque este diagnóstico, ¿no es cierto? Esta anamnesis que practica el médico frente a su paciente incluye, en el caso de los niños de 10 años de edad, tocaciones a sus zonas íntimas, la exhibición de películas pornográficas en colectivo, en grupo, y preguntarles qué les genera. Y no voy a entrar en detalles porque por la hora puede ser es tarde, pero aún así pueden niños mirando algún efecto biológico, mecánico o químico en su cuerpo delante de todos sus demás compañeros, niñitos de 9 o 10 años. ¿Le parece a usted que eso forma parte de una maniobra terapéutica médica o de anamnesis o de diagnóstico? O derechamente, disculpe, estamos presenciando un delito de abuso sexual. Lo segundo, tercero y cuarto claramente está completamente ajeno al ámbito médico, pero la evaluación de los grados de Tanner en la evaluación puberal del desarrollo de un niño o niña incluye obviamente tocaciones de sus genitales, y esto es parte de la doctrina de la pediatría. Ahora bien, eso tiene que ser con la supervigilancia de los padres, lo que decía, eso no se hace explicado, en el colegio. Uno cuando chico va al pediatra, explicado, claro. Generalmente el médico, el pediatra dice, mire, tengo que evaluar el grado de desarrollo de la pubertad de su hijo o hija, así que voy a tener que hacer una manipulación de sus genitales para ver el tamaño de ellos, pero obviamente es una cuestión momentánea que se hace en un ámbito protegido con el acompañamiento del padre o madre y que tiene todas las características y búsqueda de un fin último, que es un diagnóstico, por tanto eventual tratamiento. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Es que a mí no me calza una cosa, porque dependiendo, colegio, por supuesto. dependiendo de las declaraciones de los padres, pero a ver, cuando nosotros vemos había un diseño detrás de la actividad que se realizó en este colegio. Es decir, no fue casual. Si efectivamente se presentó una película con contenido claramente inapropiado, se hace este examen, etc. La pregunta es, ¿de dónde vino ese protocolo? ¿Quién lo diseñó y quién lo siguió? Porque no creo que ni el colegio ni en el centro médico se les haya ocurrido entonces empezar a ponerse creativo. Y ese es el punto donde a mí me empiezan a sonar las alarmas. Y te agrego un dato, Johannes, perdona. Yo, ¿por qué traigo a colación el caso de Los Álamos? Porque una cosa es un descriterio puntual de una situación puntual, que ya es atroz, constitutiva de delito, como ha dicho aquí mi colega. Pero cuando ya hay una segunda comuna, y yo por eso estos antecedentes los voy a poner a disposición, ese es el miedo que yo tengo. Que aquí hay un patrón de conducta que puede responder, Rodrigo, a gente descriteriada puntual, o puede responder una orientación descriteriada. Y nuestra tarea es despejar eso. Rodrigo, tú querías decir algo muy breve y después tengo que ir algo al Wall. Sí, lo que pasa es que le quería preguntar a Diego en el contexto de lo que refiere, porque lo más importante en materia penal son los hechos. Los hechos son los que dan cuenta si hay un delito o no. Y en el contexto de lo que estamos conversando, me parece que es fácil llegar a confundir una situación en el contexto. Si a mí, como padre, me dicen de que a mi hija de 10 años, yo tengo Magdalena, que tiene 10 años, le mando un saludo en la casa, está en este momento, que está enferma. Si me dicen que a Magdalena la va a tocar un doctor en el colegio, yo pararía la antena y diría, oye, ¿qué es lo que está pasando en el colegio? Pero si me muestran una guía en el contexto de que primero me piden autorización, después se acompaña por parte de un médico y se produce lo anterior, es parte de una política pública. En consecuencia, me parece que hay que distinguir la paja del trigo. Y con lo anterior yo me quiero referir a que puede ser fácil confundir de que sí, estaban cometiendo delitos en todos lados en el contexto de esta guía, cuando la exhibición de material pornográfico y lo que está refiriendo de buena forma Aldo, porque me imagino que tiene acceso a la información particular de la carpeta de investigación, por eso da cuenta con tanta vehemencia y con tanta exactitud lo que es lo que habría ocurrido el día de ayer. Si es que eso es lo ocurrido, efectivamente es constitutivo de delito, pero no estigmaticemos la guía y no saquemos conclusiones
primerizas en el sentido de decir, ¿sabe qué? Esa guía no hay que aplicarla. Se había cometido igual delito. Nadie ha estigmatizado la guía. Lo que estamos hablando acá todo el rato es de los hechos. La guía no dice nada en particular. No dice que hay que hacer tocaciones, no dice que hay que mostrar una película pornográfica, no dice nada de eso. Lo que dice mi colega y mi querido amigo, el doctor Lago Marcino, es precisamente lo que se espera de un examen como este. ¿Sabes por qué? Y si usted me... Perdona, Sí, Rodrigo, perdón. tú hablas de tu hija con todo respeto. Sí, Si perdón. tú ves esto, probablemente le habrías pedido a tu señora o tú mismo, habrías ido y la habrías acompañado. ¿Puedo contar una Esa anécdota? posibilidad, lamentablemente, los niños de Talcahuano no la ¿Puedo tuvieron. contar una anécdota? Como abogado penalista me tocó ir a hacer una charla en un colegio. Abuso sexual. En la oficina donde yo trabajaba anteriormente, Rodrigo puede ir a dar la charla así, anda a poner la oreja respecto a lo que van a contar porque pueden haber delitos. Fui y escuché lo que había pasado, y lo que había pasado, que era el titular era abuso sexual en colegio, era que un menor de 7 años le exhibió el pene a una compañera de curso en la sala de clase. Y eso no es constitutivo de delito, porque los menores de edad no pueden cometer delitos sexuales cuando no hay una diferencia de edad determinada que la ley exige. En consecuencia, me parece que hay que bajar la pelota, ponerla al piso y hablar con conocimiento de causa de los hechos que habrían ocurrido. Si se produce de acuerdo a lo que dice Donaldo, si se producen los hechos de acuerdo a lo que está diciendo Donaldo, me parece evidente que tiene toda la razón. Pero creo que habría que esperar un poco más cómo se da la investigación. Un momento, lo que sabemos es que no hubo consentimiento de los padres. Cuando no hay consentimiento de los padres... material? No, sabemos que no hubo consentimiento de los padres. Eso parece estar bastante meridianamente claro. Pero ¿quiénes son los Así que, responsables aunque no acá, haya pues? sucedido, aunque no haya sucedido nada, no se haya presentado una película, no se haya hecho ningún tema pornográfico extra, sino que solamente se hayan hecho las tocaciones. En la medida en que no había consentimiento de los padres, se cometió delito. El adulto responsable, Gonzalo, ante tu pregunta, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el alcalde? No, la ¿Es el responsabilidad, sostenedor? ¿Quién es el responsable de esto el políticamente? responsable de esto que haya ocurrido en un colegio es el adulto responsable a cargo del establecimiento, que es el director o directora del colegio. Él es el que tiene que velar por el cuidado, porque cuando los padres mandan a su hijo al colegio, parten de la base que alguien los va a proteger. Y ese es el que tiene a cargo, es el adulto responsable, que es el director. Yo parto de más atrás. A ver, ¿por qué tendríamos que suponer que algo de lo que ha descrito brillantemente el doctor Lago Marcino se va a desarrollar en un colegio, donde la sola descripción de lo que él hace da cuenta que lo obvio es que eso se haga en un box de la atención primaria, de un hospital? A ver, si a usted, Rodrigo, le dicen que a su hija le van a hacer este tipo de cuestiones en el colegio, diría, oiga, perdón, pero ¿por qué están haciendo este examen? Pero esa guía dice que tiene que ser en un centro de salud. No tengo idea qué dice la guía. Aquí lo que hay que apelar es... Aquí lo que hay que apelar, Gonzalo, es al sentido común. A ver, si a ti te llaman y te dicen que a tu hija de 10 años le van a hacer un examen de esas características, tú dirías, perdón, pero ¿por qué? Y más allá de eso, ¿y por qué esto no lo hacemos mejor en un box? Lo que pasa, y aquí es la gran verdad, que es que los niños de escasos recursos no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de reclamar y dejarla embarrada, porque nosotros hubiéramos dejado la embarrada en una situación como esta, y sin embargo se permiten hacer eso en un liceo. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta guía hay que hacerla por lo que ha dicho el doctor Lago Marcino, que tiene toda la razón, porque es parte de una política de salud razonable, pero hágala. ¿Dónde tiene que hacerse? Con la autorización de los padres y evidentemente y de manera adecuada. Dauno, y tengo que ir al gol. Bueno, breve, porque lo bueno es que se han ido aclarando primero los hechos y después las responsabilidades. Porque claramente no tiene, al menos en el caso de quienes son responsables, como el sostenedor, por lo tanto la municipalidad, por lo tanto el alcalde de la UDI. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué tiene que ir Como también se encargó de aclararlo Diego Chalder. Ahora, yo creo que es importante aclarar también y remarcar las diferencias. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que no ocurrió? Porque lo que ocurrió fue un procedimiento médico que estuvo totalmente aplicado de manera irregular. Parece que todos estamos en consideración de aquello. Una evaluación integral de la salud de los adolescentes que nada tiene que ver con la aplicación de la educación sexual integral. Porque yo creo que lo que no se puede permitir es que al calor de estos hechos que son realmente inaceptables, se permita que se impulse una campaña de demonización de la educación sexual integral como la que hacen los señores del Partido Republicano. Porque mira, se demoniza sola cuando la gente la lee. Los apoderados del colegio, del liceo, plantean que precisaron que no habían sido informados de la actividad en cuestión. Entonces, primero, si no es junto a la comunidad educativa, no es educación sexual integral. Segundo, durante la actividad señalaron que entre otras cosas fueron expuestos material inapropiado, como también han señalado los panelistas del frente, y si no es con pertinencia etaria y pedagógica, tampoco es educación sexual. Y en lo referido a los hechos acusados, los padres de los menores afirmaron que sufrieron tocaciones en sus genitales, y si no es respetando la intimidad y el cuerpo, no es educación sexual integral. Esto no lo digo yo, lo dice una organización que se encarga de promover la necesidad de educación sexual en Chile, porque hoy no existe ningún plano educacional regulado por el Estado que enseñe a reconocer situaciones de abuso. Yo creo que es importante aclarar eso.
¿Tienes una marca que vende online? Bueno, Amplifica te simplifica la vida almacenando tu stock, preparando tus pedidos y con su tecnología única no solo entregan en 30 minutos, también publicarán tus productos para empezar a vender por Mercado Libre, Corner Shop, Rappi y muchos otros canales de venta. Amplifica, el partner logístico que no sabías que necesitabas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Conócelos en www.amplifica.io. Si de autos se trata, Melwich está en Sin Filtros, entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos 0 kilómetros, seminuevos, servicio técnico, accesorios y mucho más. Conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en melwichchevrolet.cl. Melwich, líderes en experiencia automotriz. Disfruta los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Regístrate en juegaenlinea.com con el código GANA y obtén 10.000 pesos en apuestas deportivas y 30 giros gratis en maquinitas. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. ¿Tienes miopía, astigmatismo o hipermetropía y quieres dejar de usar lentes? En Red Láser encontrarás la solución para ti. Red Láser, especialistas en cirugía refractiva en Santiago, Talca y Concepción. Utiliza el bono PAD FONASA y paga solo el 50% de tu cirugía. Visítanos en www.redlaser.cl. Red Láser, 20 años junto a ti. ¡Qué semana, no! ¡Qué manera de disfrutar lo mejor de Sin Filtro! Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cuando lleguemos a los 150.000 suscriptores vamos a entregar un premio que no te lo vas a creer. Recuerda darle a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. ¡Chao! ¿Tienes una tienda online? Amplifica se encarga de tu logística y despachos. Conócelos en amplifica.io. Tecno GPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl. Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. Kone, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacias Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Dumint y recibe tu dinero a tiempo. www.dumint.com. Asociación Chilena del Rifle, ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. People Work, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtros.